Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer encuentro que organizamos en el marco del nuevo Summit de Simo Educación, que pretende ser un espacio en el que compartamos como antesala lo que es la feria de encuentro presencial que en esta ocasión celebraremos en el mes de noviembre, sirva de punto de inflexión para debatir temáticas de interés para la comunidad educativa. En esta ocasión queremos centrar el análisis en cómo está transformándose la escuela y el entorno de aprendizaje con motivo de la necesaria virtualización de la enseñanza y del aprendizaje derivado de esta pandemia y del confinamiento que ha supuesto para muchos colectivos educativos. Y queremos hacerlo con expertos, con expertas, con estudiantes. Van a pasar por estos encuentros también empresas especializadas, punteras, con soluciones muy innovadoras. Y con todo ello, daros las gracias desde IFEMA, desde Feria de Madrid, por apoyar esta iniciativa, este espacio de reflexión y de encuentro. Agradecer a Educación 3.0 su inestimable colaboración con los que como socios y bueno, parte de nuestra familia montamos Simo Educación. Y daros la bienvenida de nuevo, agradeceros a los patrocinadores el apoyo a esta iniciativa y esperamos aprender todos, aprender todas, porque estamos convencidos de que este momento es un momento de inflexión, verdaderamente de retos, pero también de oportunidades, y tenemos que apostar por una educación en la virtualidad de carácter inclusivo. Con esta voluntad y con este deseo os doy la bienvenida y os agradezco a todos los ponentes vuestra participación y doy la palabra a Javier Palazón, director de la revista de la publicación Educación 3.0 y que, como decía, es nuestro compañero de viaje junto con todo el equipo de Educación 3.0 y nada, aquí os esperamos y mañana también. Muchísimas gracias, Lola, por la presentación. Como bien decías, me presento antes de nada, soy Javier Palazón, director de Educación 3.0, medio de referencia en el sector educativo y que colabora, como bien decía Lola, con Simo Educación desde sus inicios hace ya bastantes años. La verdad es que tengo que confesar que me siento muy feliz aquí. Estoy como un niño con unos zapatos nuevos, ¿no? Y es verdad, estoy muy contento porque, como todos sabéis, el pasado año no se pudo celebrar Simo Educación debido, como todos ya sabéis, a la pandemia. No pudimos asistir a nuestra cita anual con la educación y este encuentro educativo, el Summit de Simo Educación, pues supone el primer gran contacto con la comunidad educativa desde noviembre de 2019, es decir, ha hecho desde hace bastante tiempo. Yo espero y deseo que, bueno, que este Summit Simo Educación, este primer encuentro, pues sea el comienzo de muchos más encuentros, muchas más reuniones y que todo mejore a partir de ahora. Y la mejor prueba de todo ello será pues, que nos veamos físicamente este próximo mes de noviembre en Simo Educación, ¿no? Donde volveremos a estar físicamente y donde, por supuesto, os espero a todos. Para esta primera mesa redonda del Summit de Simo Educación hemos elegido un tema que estoy convencidísimo de que va a ser de gran utilidad para todos. Después de un año en el que, como todos sabemos, los centros educativos se han visto obligados a adaptarse prácticamente de la noche a la mañana a una nueva educación, un nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje debido a la presencia del virus, pues se han tenido que reinventarse, todos sabemos, los nuevos modelos de enseñanza. Hemos pasado, como decía, de un día para otro a una enseñanza, de la enseñanza física tradicional, una enseñanza semipresencial, online, híbrida. El confinamiento, de hecho, obligó a una educación 100% online durante los primeros meses, una educación online que después, con el comienzo del curso escolar de septiembre a octubre, pasó a una semipresencial, con clases híbridas en las que la mitad de los chavales, de los estudiantes, iban y venían, o incluso en las facultades, en las universidades, una educación online que todavía se mantiene, ¿no? Pues bien, todas las dudas, todas las inquietudes que ha generado esta situación obligada por la pandemia van a ser el hilo conductor de toda esta tarde, de esta mesa redonda que tenemos delante de nuestra, ¿no? Trataremos en esta mesa redonda todos estos temas y muchos más, y para ello contamos con la presencia, como bien decía Lola, de 6 expertos de primer nivel, a los que agradezco su presencia hoy personalmente y que comienzo a presentar sin más dilación. Nos acompañan Tere Vida, gerente de Innovación Educativa de Educaria. Muchas gracias, Tere, por tu asistencia. Javier Delicado, director de Tecnología Educativa de Santillana. Muchas gracias, Javier. Teresa Rabazas es profesora titular de Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Grupo de Investigación
claves históricas y comparadas de la educación, género e identidades. También está con nosotros Ignacio Lavarría, profesor de Ciencias Sociales de Secundaria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid y coordinador del proyecto Diario de un Bachiller en Cuarentena. Ya, Ignacio, nos contarás un poquito en qué ha consistido este proyecto, porque está muy en línea con nuestra mesa redonda. También tenemos a Andrea Henry, estudiante de tercero de Psicología de la Universidad de Valencia, presidenta de la Confederación Estatal de Estudiantes, CANAE. Y Amaya Arroyo Sagasta, coordinadora en Comunicación y Educación, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón y miembro de Colaborategia, en el Laboratorio de Educación y Comunicación para la Sociedad Digital. Bueno, pues nada, empezamos con la mesa redonda. Yo me gustaría, la primera pregunta, plantearos una pregunta rápida, sencilla, que digáis a grandes rasgos, a modo casi titular, no muy extenso, sin entrar demasiado en profundidad, ¿qué balance haríais de la situación vivida este año y pico ya, docentes, centros educativos, estudiantes, familias, como decía, en este periodo de tiempo, tanto en educación online, en un momento de educación online a la fuerza, como hemos dicho anteriormente, pasamos una educación online y semipresencial prácticamente de la noche a la mañana. Tere, ¿quieres empezar tú? ¿Te apetece? Perfecto, sí. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos a esta mesa. Como decía Javier, soy la gerente de innovación de Educaria. Muchos de vosotros nos conoceréis como los desarrolladores de la plataforma Alexia, Suite Educativa. Y para ser muy breve, como nos has pedido Javier, pues vamos a intentar trasladar esa primera idea con una especie de titular, ¿no? Para nosotros este ha sido, y para toda la comunidad educativa, y sobre todo toda la comunidad educativa que está trabajando con nuestras soluciones, es que ha sido un año de cambios y un año a la vez de aprendizajes. De alguna forma creemos que todos, aquí sí que nos incluimos incluso las empresas que desarrollamos soluciones tecnológicas para los centros educativos, creemos que, bueno, que de alguna forma se ha evidenciado y hemos aprendido que esto de la digitalización era una asignatura, algo pendiente, quizá no para todos al mismo nivel, pero sí que era, ¿no?, algo intentando utilizar un lenguaje común para todos, ¿no?, y muy escolar, y que sinceramente lo que entendemos a día de hoy es que lo que empezó como una crisis, como una prueba de superación, incluso creo que a nivel personal para todos los que estamos aquí, entendemos que ahora esto es un escenario lleno de oportunidades. Por lo tanto, encantados durante el día de hoy de también, sobre todo, poner el foco en esas oportunidades que nos va a ofrecer, evidentemente, y todo lo bueno, a pesar de todo, ¿no?, poner el foco en todo lo bueno y los retos que se nos avecinan a todos como comunidad educativa para el futuro. Bueno, muchas gracias, Tere. Javier, tocayo, ¿quieres seguir? Pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado a este evento y menuda se nos ha caído encima, ¿no? Yo debo de reconocer que para mí ha sido horrible. Creo que la palabra es la que mejor lo define. O sea, de repente hace un año los niños no pueden ir al colegio, yo ya no puedo ver a mi familia, los profesores se ven en una situación muy difícil, se nos cae encima el cielo, por decirlo de alguna forma. Por suerte, creo que todos ahora valoramos de forma distinta aquello que parecía la debacle. Los profesores han salvado fantásticamente la situación. Hoy en día mis hijos, tengo uno en la universidad y otro está dando clase en un instituto, en bachillerato, siguen su proceso formativo. No es lo mismo, pero sigue. Lo importante es que la vida y la educación han continuado. Y yo me quedo con ese mensajito. Ahora seguiremos un poquito depurando a ver qué podemos hacer para que esto siga a mejor, pero bueno, hemos pasado de una bofetada tremenda a una situación en la que creo que básicamente la palabra que la define es de superación continua. Me gusta mucho lo de superación. Creo que hemos aprendido todo muchísimo este año y seguimos haciéndolo, ¿no? Es muy interesante lo que acaba de comentar Javier. Teresa, ¿estás aquí? Sí, hola, buenas tardes, y la verdad es que yo también agradezco mucho pues, a la organización de esta mesa redonda, pues que tengamos este espacio de debate, que podamos compartir lo que pensamos sobre lo que ha sucedido a lo largo de todo este año. Y yo también, pues como los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues yo también diría, sobre todo para mí el gran titular, también aparte de superación, que efectivamente yo creo que bueno, estamos en un proceso de superación todavía, ha habido un gran esfuerzo y desgaste que ha realizado la comunidad educativa, pero sobre todo el profesorado. Yo creo que realmente para mí es clave la carga de trabajo que ha sobrellevado el profesorado y que eso además
ha hecho que también bueno, pues ha habido un reconocimiento, es decir, que yo creo que es muy importante el reconocimiento de la labor que realizan los docentes en la escuela por parte no solamente de las familias, sino de toda la comunidad, de toda la sociedad. Para mí han sido los grandes héroes del sistema educativo, algo que los sanitarios han sido de la pandemia, pues para mí los profesores, el profesorado han sido los grandes héroes. Y también decir algo que yo creo que también ha sido algo evidente, ¿no? Y es que yo creo que pues, la educación semipresencial o a distancia nos ha cogido a todos de improviso, como se ha dicho anteriormente, y ha provocado una desigualdad educativa para las familias y estudiantes con mayor vulnerabilidad y desventaja sociocultural. Y esto es un hecho. Entonces, bueno, pues yo quisiera decir que bueno, pues ha habido centros privados y concertados que lo han podido bueno, pues subsanar mejor, en mejores condiciones, porque bueno, han tenido más recursos o han tenido colectivos con esta situación desfavorecida, pero hay habido colegios, institutos o centros públicos que lo han pasado bastante mal, pues por esa falta de digitalización, de competencia digital, y también pues porque a lo mejor tienen pues, familias con esta situación socioeconómica en entornos más vulnerables. Yo creo que es verdad, lo hemos superado, se podría decir superación, se salvó de la mejor manera posible con el esfuerzo de toda la comunidad educativa, pero es mejorable. Y para mí los grandes héroes de este proceso ha sido el profesorado. De momento lo dejamos aquí y, bueno, y seguiremos en el debate. Gracias, Javier. Muchas gracias, Teresa. No puedo estar más de acuerdo contigo. El tema de los héroes, de hecho, no por darme autobombo ni nada por el estilo, pero el editorial del último número de la revista precisamente llega en esta línea. Para mí los docentes han sido los grandes héroes de esta crisis, por supuesto con sanitarios, y por eso sin duda, ¿no? Pero la labor que han hecho durante este año ha sido, para mi opinión, descomunal. Bueno, aquí tenemos varios, o sea, ¿qué voy a deciros? Ignacio, ¿te apetece? Siguiente. Gracias. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, al igual que el resto de mis compañeros y colegas de Mesa Redonda, me gustaría agradeceros la oportunidad de estar aquí, además también acompañado, y por supuesto saludar a la gente que nos estará siguiendo, ¿vale? Evidentemente, si tenemos que hacer una valoración ahora mismo, creo que esta valoración no puede ser positiva, ¿vale? Nos ha venido una realidad impuesta, nos ha venido una realidad dada por una pandemia que por quitarnos nos ha quitado pues hasta el aire. Así que no se puede hacer una valoración positiva de una pandemia que nos ha librado en el contexto del mundo educativo pues del derecho principal y fundamental, que es el derecho a la educación. Y esta pandemia nos lo ha puesto muy difícil y nos lo ha puesto en peligro. Gracias, como comentaban antes mis compañeros, al esfuerzo de toda la comunidad educativa ha sido posible salir adelante y hemos colocado unos parches que por el momento van funcionando. La pregunta es si esos parches se van a mantener o si vamos a aprovechar esta circunstancia, y me cuesta decirlo, que puede ser una oportunidad, para transformar una educación que lleva tiempo teniendo que ser modificada. Muy interesante la reflexión, Ignacio, y espero que podamos seguro a lo largo de esta mesa redonda intentar buscar una respuesta, aunque es complicada, ¿no? Muy bien, intentaremos. Andrea, tu turno. Andrea es la representante de los estudiantes que tenemos en nuestra mesa, y creo que también la opinión, ellos también, antes hablamos de los docentes, pero por supuesto los estudiantes lo habéis pasado muy mal durante este año y lo seguís pasando mal. Y bueno, tu turno y... Sí, la verdad que sí. Y en primer lugar, nada, también no solo agradecer que hayáis contado con nosotros, como todas las que estamos aquí, que estamos muy agradecidas, sino agradecer el doble esfuerzo de haber contado con los estudiantes, que sé que siempre cuesta en muchos espacios y por desgracia no siempre estamos presentes en todos los espacios en los que se habla de nuestra educación. Yo como balance de esta situación destacaría dos cositas, alguna ya la ha quitado alguno que otro, pero bueno, eso es positivo porque vamos en la misma dirección. Yo destacaría que bueno, esta situación ha sacado a relucir también bueno, dos cosas, ¿no?, fundamentales. En primer lugar, bueno, nos hemos dado cuenta que durante toda esta situación no se ha contado con la opinión de los estudiantes y no se ha contado con los estudiantes, es decir, es algo que ya pasaba antes, pero durante este proceso, y luego lo alargaremos más, creo que el proceso ha ido continuando, llevamos ya un año y unos meses donde el proceso continúa sin realmente haber contado con los estudiantes, con evaluar cómo ha funcionado este primer modelo de educación, tanto online como híbrida. Y luego, bueno, pues en segundo lugar,
ha roto un poco el estigma que tenía gran parte de la sociedad sobre los estudiantes, sobre, bueno, el estigma este que había, ¿no? De que estábamos contentos por no volver a clase, porque yo creo que los estudiantes hemos demostrado que queríamos volver a clase, que la presencialidad es insustituible, y los primeros también que nos hemos esforzado y que cuando ha hecho falta estar ahí, cuando ha habido que esforzarse y cuando ha habido que buscar alternativas y cuando ha habido que contactar las vías con profesores, con padres, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia que todos pensábamos que iban a ser 15 días, creo que los estudiantes hemos sido también los primeros en estar ahí y hemos ayudado también a, bueno, junto con el profesorado y junto con toda la comunidad educativa a sacar a flote el sistema educativo que, bueno, digitalmente tenía, desde nuestro punto de vista, bastantes carencias. Muchas gracias, Andrea. Yo doy fe totalmente a lo que dices. Sé que los primeros que también que tienen ganas de volver a una situación normalizada o presencial, ¿no? Con mis hijos lo digo, es que es obvio, ¿no? Que tienen ganas de recuperar esa normalidad, ¿no? Y que veis es un esfuerzo tremendo. Muchas gracias, Andrea. Amaya, tu turno, por favor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias también, al igual que mis compañeros y compañeras, por darme la oportunidad de estar aquí y aprender junto a todos mis compañeros y compañeras. A mí me ha tocado la última y no sé, quizás pues las ideas que me han ido ocurriendo pues ya se han dicho, ¿no? Pues por ejemplo el esfuerzo titánico, ¿no? Lo calificaría yo de toda la comunidad educativa, aunque matizaría, por supuesto, de los docentes, del profesorado, pero también de las familias, que quizás pues sí que ha sido un momento en el que, bueno, pues se han dado cuenta de lo que supone estar más inmersos en el proceso de aprendizaje, y quizás sí que ha sido una oportunidad para implicar realmente a algunas familias que quizás no se implicaban lo suficiente anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese esfuerzo titánico por un lado. Por otro lado también, pues quizás yo soy un poco idealista y sí que veo que ha sido una oportunidad de cambio, no sé si cambio, transformación, pero vamos a hablar a nivel sistémico, ¿no? Entonces, bueno, todavía sigo creyendo que es posible, pero sí que hay, por ejemplo, bueno, reformulaciones que sí que me gustaría subrayar, ¿no? Por ejemplo, la digitalización. ¿Qué es digitalización? ¿Qué es transformación educativa o digital, ¿no? ¿Cómo se mezclan los conceptos digital, pedagógico? Se han empezado a hablar de esto. Hace mucho que hablábamos de esto, pero quizás sí que este momento pues, lo ha puesto un poco encima de la mesa, ¿no? Y luego también pues, repensar qué es educar en los espacios online, para qué sirven, cómo utilizarlos, qué es simplemente hablar por videoconferencia, dar clase. Entonces, bueno, todas estas preguntas también han venido y yo creo que han venido para quedarse y para fomentar ese cambio del que hablaba. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Estupendo. Es que de eso, Amaya, has abierto un melón. Me quedo con pues, muchas cosas de las que habéis dicho vosotros: desigualdad educativa, el esfuerzo de las familias. De hecho, habláis también de parches. Bueno, un poco creo que resume muy bien todo lo que hemos vivido este año, ¿no? Y me quedo un poco con lo último que ha dicho Amaya, porque va en línea con la segunda cuestión que me gustaría plantearos, muy importante, que es, vamos a pasar un poco a hablar de pedagogía, creo que tú decías, Amaya, y la pregunta es básica y muy relacionada con lo que acabas de decir. Esta experiencia, esta situación de confinamiento nos ha demostrado, nos hace hacernos una pregunta básica, es: ¿se puede trasladar el proceso de enseñanza-aprendizaje tal cual, como decías tú, Amaya, a la pantalla de un ordenador, como si estuviera en una aula física? ¿Se puede hacer esto? O por el contrario, esta nueva educación online, híbrida, en la que estamos inmersos todavía, necesita de un replanteamiento, de unas nuevas pedagogías que sean más adecuadas a esta nueva situación. No sé, Amaya, si quieres tú seguir un poco has sacado tú este tema, si quieres continuar con el mismo. Sí, gracias, Javier. Pues yo soy bastante rotunda, no se puede trasladar directamente, ¿no? Estamos hablando de un entorno que tiene unas características significativamente diferentes a los espacios face to face o cara a cara, ¿no? Presenciales. Entonces, el diseño didáctico de los procesos de aprendizaje, de enseñanza en entornos online, por supuesto, tienen que tener en cuenta esas características y por lo tanto son diferentes. Un ejemplo es la comunicación digital. No comunicamos igual presencialmente que online. Esta mesa redonda, por muy buena que sea, muy fructífera que sea de manera online, estoy segura de que si fuera presencial sería diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues
en unos procesos de enseñanza-aprendizaje que hay muchos matices, muchas personalizaciones, incluso esas miradas, bueno, pues se pierden, se diluyen un poco, ¿no? Incluso los planteamientos didácticos en cuanto a tareas, propuestas grupales, todas estas actividades más activas, más de implicar al alumnado, siempre son más complicadas, no complicadas, vamos a decir complejas en entornos online, ¿no? Eso por una parte. Y luego, no sé, hablar también de nueva educación online y, no sé, estas cosas que se van diciendo, que parecen como eslogans, ¿no? A mí me resulta extraño porque llevamos mucho tiempo, hay experiencias, hay universidades completamente online, ya existe, aunque sean niveles superiores y no enseñanza obligatoria, existen experiencias ya que son online. Entonces, no creo que haya una fórmula mágica que se pueda hablar de pedagogía online ni pedagogía digital, pero, aunque existe ese concepto, pero bueno, sí que es verdad que tiene que haber unas características, unas condiciones que puedan ayudar a hacer ese cambio, ¿no? Y a dar ese paso. Estoy hablando pues, de formación, estoy hablando de herramientas, estoy hablando de guías, de modelos educativos, ¿sí? De guías que ayuden al profesorado. Y una de las básicas, a mí me parece que también en presencial es bajar la ratio. Si ya es un problema en el modelo presencial, fijaos en el online, que atender al alumnado uno a uno es dificilísimo. Entonces, no se puede. O sea, en resumen, para mí es la respuesta rotunda, no se puede. Muchas gracias, Amaya. Por ejemplo, estupendo. Yo iba a decir que es que justo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Amaya, y además creo que también es algo en lo que podemos coincidir gran parte de la comunidad educativa. Nosotros no solo pensábamos antes de todo el COVID que ya las pedagogías, las metodologías ya de cierta manera no estaban funcionando en muchos aspectos, sino que ahora al poner una cámara delante evidentemente se han quedado muy obsoletas, es decir, no podemos pretender que lo que antes funcionaba, y lo digo entre comillas porque en muchos casos no funcionaba, un profesor en el aula con 30 estudiantes, cara a cara, por lo menos estabas a menos de 1 metro de distancia, no había una pantalla, un wifi de por medio, lo que antes funcionaba, que ahora funcione únicamente pasando del aula a Zoom o a Meet o a cualquiera de las 20.000 plataformas que tenemos. Yo creo que el sistema híbrido tiene que saber potenciar la mejor parte de la presencialidad, que evidentemente es la que, bueno, pues a todos yo creo más nos gusta, con más cómodos estamos, con todo el tema de práctico, laboratorio, ¿no? Todo este tema más práctico, pero luego en la enseñanza online no se tiene que basar a retransmitir lo que haríamos presencial de manera online. Creo que hay muchos sistemas de búsqueda de información, de análisis de información, de, todo el tema de cómo tratar la información y cómo trabajar autónomamente, que no se está evaluando, que no se está realizando. Es decir, estamos poniendo una cámara en medio y pretendiendo que todo funcione igual, cuando no, cuando nuestra atención no es la misma, cuando nos despertamos 5 minutos antes de que empiece la clase y no 1 hora antes para arreglarnos, vestirnos e ir a clase, cuando estamos en casa con nuestra hermana, con nuestros padres, cuando de repente llega un paquete, cuando pasa un avión por delante. Entonces, es cierto que esto no nos hace menos buenos estudiantes y más buenos estudiantes, es la realidad de vivir en casa y de estar en casa. Entonces creo que sin duda ya hacía falta un pensamiento, y que ahora hacen falta medidas y guías comunes que nos ayuden a todos a ir en la misma dirección, porque como estudiantes lo que durante la pandemia sentimos mucho fue que nosotros quizá teníamos ideas o teníamos pensamientos o formas de poder hacer las cosas, cuando al principio muchas comunidades autónomas aún no tenían ni plataforma virtual ni aula virtual, cuando tardaron unas semanas, incluso meses, en proporcionar esa plataforma a las comunidades autónomas. Nosotros teníamos ideas, pero no podíamos realizarlas porque no podíamos ponernos en contacto con todos los profesores, porque había muchos profesores que desgraciadamente no tenían la formación, no tenían la facilidad de poder acceder a eso, porque las familias tampoco, muchas no se enteraban de lo que estaba ocurriendo. Entonces, al final, ese descontrol ha hecho que, pensemos que la mejor idea es poner una cámara delante y continuar con la clase. Y como os he comentado, creo que todos estamos de acuerdo que no solo para los estudiantes,
yo hablo desde mi punto de vista, es decir, antes el profesor o los profesores nos pedían que no habláramos en clase y ahora nos piden que hablemos. Es como, estáis ahí, podéis contestar, estáis existiendo, no os habéis dormido, y es muy fuerte que antes fuera completamente al revés. A mí me sorprende muchísimo, pero es que ahora no hablamos, no tenemos la cámara enchufada, muchos no tenemos ni foto de perfil, entonces al final se ha convertido en un sistema muy frío en el que, bueno, te limitas a escuchar y a intentar, de verdad que es un esfuerzo que nosotros hacemos, intentamos atender y prestar atención y estar súper atentos, pero creo que todos sabemos que esto dura 1 hora, 2 horas, pero ni mucho menos duran 5, 6 o 7 horas. Muchas gracias, Andrea. Me pide la opinión Ignacio, como profesor. Creo que no estabas muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con lo que decía Andrea por tu cara, ¿no? No, al revés. Bueno, gracias por pasarme el turno de palabra. Bueno, a ver, yo creo que en este momento es importante que se establezca una diferenciación por grupos de edades, ¿vale? Creo que cuanto más joven es el alumno y en principio menos independiente es y más inmaduro es, más profunda debe ser esta transformación. Una metodología que se podía llevar de manera presencial, tradicional, no sé, una metodología expositivo-receptiva, yo sí que creo que se puede llevar al mundo online. Y además, de hecho, creo que se puede llevar y que se lleva todos los días. Millones de personas a lo largo y ancho del mundo aprenden todos los días, desde filosofía hasta cómo montar un electrodoméstico, gracias a las plataformas audiovisuales. Para ello, en el mundo educativo se tienen que cumplir unas premisas, ¿no? Que el docente posea unas herramientas, una didáctica y una experiencia necesaria, contar con la infraestructura para ello, tanto el alumnado, las familias y el profesorado, y se podría hacer. Ahora bien, que se pueda digitalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje no quiere decir que sea lo que tenemos que hacer. Entonces, en este sentido sí que coincido con las compañeras. Al 100%. Es el momento, y coincido también con Amaya, sin entrar en grandilocuencias, creo que es el momento para intentar transformar digitalmente lo que ya teníamos. Estupendo. Muchísimas gracias, Ignacio. Teresa, por seguir por el apartado sí. más teórico. Sí, bueno, realmente es que me ha hecho mucha gracia bueno, pues eso, lo que ha sido el comentario y bueno, las expresiones que ha utilizado Andrea, ¿no? Porque, bueno, yo estoy en la universidad y eso que decía Andrea, yo lo vivo todos los días, es decir, como realmente en la clase presencial tú no tienes que estar continuamente animando a los estudiantes que participen. Entonces, es decir, para mí la enseñanza online, sobre todo, también como decía Ignacio, hay que contextualizarla en que hay edades que es imposible, es inviable. Educación infantil es que no se puede aplicar a la educación infantil. Los niños y las niñas pues necesitan compartir y la interacción con el profesorado, con sus compañeros, sus compañeras, es decir, es imposible desde el punto de vista pedagógico. A medida que vamos avanzando en edad, efectivamente sí comparto pues la opinión de Ignacio, ¿no? En la que, bueno, pues es verdad, todos estamos ya abocados a una digitalización excesiva. Sin embargo, yo creo que en primaria, por ejemplo, yo creo que la presencialidad también es muy importante. Los niños y las niñas necesitan de esa interacción. Los contenidos los necesitan estudiar de forma interactiva. La digitalización de ciertas estrategias o recursos, como existen ahora en la actualidad, como complemento, de forma complementaria, de forma extensiva, me parece que sí, que eso familiariza, además es que los estudiantes lo agradecen, pero el problema es tener a un niño o a una niña de 8 o 9 años, de 10, enfrente de un ordenador. Si los profesores estamos cansados de estar sentados en una silla, pues yo creo que esto es algo que se ha visto que es imposible, que es inviable. Cuando vamos a secundaria, a bachillerato, pues hombre, ha habido ejemplos pedagógicos que han funcionado en algunas comunidades autónomas, como son la clase invertida, que bueno, pues que se han dado contenidos a lo mejor ya bueno, pues en forma de vídeo, que busquen la información los estudiantes para que luego, pues luego en las sesiones presenciales haya una mayor participación. Es decir, hay cambios de modelos pedagógicos que empiezan a funcionar y que se podrían a lo mejor en ciertas comunidades autónomas pues ha sido bastante positivo. Yo creo que eso se podría hacer, como la cotutoría, la codocencia,
en la que, bueno, pues haya, por supuesto, habría que disminuir la ratio y si no se disminuye la ratio, ampliar la plantilla docente para que los docentes no estén solos en una situación híbrida de aprendizaje. Desde mi punto de vista, es verdad que es un desafío, estamos en el siglo XXI, la parte positiva de esta situación ha sido que nos estamos familiarizando el profesorado con todas las herramientas digitales, nos estamos siendo más competentes digitalmente, no sé si para bien o para mal, pero es verdad que es un hecho y yo creo que eso es un avance y debe ser algo que tenemos que intentar integrarlo de forma positiva, ¿no? en nuestra docencia, pero es también, yo creo que aquí tenemos que somatizar en función de las edades, de los grupos, de que no todo vale, no se puede, hay que cambiar el chip, o sea, no se puede trasladar una clase presencial o el mismo formato a una clase online, porque los estudiantes se te aburren, se conectan a otro tipo de estímulos, como decía Andrea. Yo creo que el quitar lo que es la clase presencial, yo creo que sería un error. Y bueno, y eso sí, habría que elaborar herramientas digitales con planteamientos más pedagógicos que ayuden en los procesos de aprendizaje. Y yo eso estoy de acuerdo, que yo creo que además eso hacia ahí tendríamos que ir, ya que bueno, pues esta circunstancia o esta situación de pandemia nos ha obligado pues, a que realmente pues, a plantearnos la enseñanza de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que habría que aprovechar esta situación para decir, bueno, pues cómo podemos mejorar, qué estrategias o qué herramientas nos pueden servir pues para estimular pues algún contenido que a lo mejor se hace muchísimo más pesado siendo explicado por el profesor como estímulo-respuesta, es decir, que haya no solamente, es decir, hay que intentar utilizar metodologías mucho más activas, más dinámicas, más interactivas con el contexto en el que estamos viviendo sin abandonar la presencialidad. Para mí, desde luego, la presencialidad es algo que yo creo que no es de momento sustitutiva, y sobre todo en las enseñanzas infantiles, primarias, secundarias, en lo que es la enseñanza obligatoria, desde luego yo no lo veo. E incluso el bachillerato, que es una etapa que yo creo que Ignacio a lo mejor lo sabrá mejor que yo, pues que es una etapa que, bueno, pues el estudiante pues tiene que estudiar muchísimo, pues es importante el apoyo emocional de los compañeros, vivir esa misma situación. Y en la propia universidad, Andrea nos lo ha dicho, es que también es muy importante que haya un contacto. Nosotros en la universidad no hemos dejado de dar clase, estamos en sistema híbrido, pero realmente siempre hay un tercio de los estudiantes que van a clase porque se considera, y además es que así nos lo han pedido, es que ellos quieren presencialidad. Porque realmente en este contexto los estudiantes necesitan relacionarse y necesitan la interacción. Y eso yo creo que hoy por hoy, yo creo que esperemos, yo no digo que a lo mejor pues en la universidad o en cursos especializados ya para personas muy adultas que ya tengan muy claro lo que quieren conseguir, pues que se utilice sistemas como se están utilizando en la UNED o en otras plataformas donde se ofertan cursos a distancia, por supuesto, claro que tienen cabida, pero cuando estamos hablando de enseñanza obligatoria, para mí es muy importante que la presencialidad y que además también, pues ahora mismo que tenemos esta posibilidad de, bueno, pues de intentar integrar o de perfeccionarnos en competencia digital, pues habría que aprovecharla pues para poder desarrollar mucho mejor, pero siempre teniendo en cuenta la perspectiva pedagógica, porque la enseñanza a distancia no es lo mismo que es una enseñanza aprendizaje, los procesos cambian y yo creo que eso sí que es verdad que deberíamos de contemplarlos. Y me callo para que sigamos. Muchas gracias, Teresa. No, has tocado varios temas que estoy apuntando por aquí y yo creo que podemos tocarlo más tarde, ¿no? El tema de las pedagogías activas, damos paso a Javier o Teresa y Tere, y vemos, yo he tocado temas que son interesantísimos, como decía, las pedagogías activas, las metodologías activas, el tema yo creo que con esta crisis lo hablamos después, más tarde, lo que ha ganado la escuela, el centro educativo presencial, creo que ha salido muy reforzado como su valor, ¿no? Pero dejamos para más tarde, que has tocado temas que a mí me gustan mucho, pero quiero dar paso a Tere, por ejemplo, y luego ya tú, Javier. Vale, pues perfecto, pues muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo creo que para intentar complementar las tantísimas cosas interesantes que habéis compartido ya, yo creo que evidentemente cuando nos dimos todos el susto, ¿no? Esa sorpresa de mañana no hay cole, pues evidentemente de forma natural quisimos buscar, ¿no? La mayor parte de los centros educativos y profesores quisieron buscar y suplir de una forma como muy inmediata lo que habíamos perdido, ¿no? Que era ese contacto, esa mirada, ¿no? El vernos, ¿no? El encontrarnos, ni que sea a través de una pantalla, ¿no? Y
Y también no perdamos de vista otra cuestión importante, ¿no? Y es que ese encuentro que se ha buscado en un primer momento y que luego se ha mantenido, ¿no? Aunque de una forma mucho más balanceada, ¿no? A lo largo de estos últimos meses, también es porque la escuela ha necesitado también dar un servicio, sobre todo a las familias y a los alumnos, no solamente la parte de aprendizaje, también la parte de socialización. Y también, y por qué no decirlo, ¿no? Cierto nivel de custodia o de apoyo emocional. O sea, que al final la escuela, o sea, no solamente no ha tenido que ofrecer un servicio, tener que mantener esa actividad entendida como la esencial del aprendizaje, sino que muy vinculado también a la socialización del alumno, el apoyo emocional, el acompañamiento e incluso me atrevería a decir, ¿no? la custodia, ¿no? Porque las familias han tenido, ¿no? También esos otros héroes que decíais, han tenido también un trabajo importante de ser, incluso en algunos casos, intermediadores necesarios, sobre todo los más pequeños, ¿eh? Porque cualquier propuesta ofrecida, incluso alumnos de primaria, aunque fueran alumnos de quinto, de sexto, requieren de cierto nivel de acompañamiento que ha tenido que venir desde casa, o sea que también héroes las familias, ¿no? También otro papel importante que creo que ha jugado y que hemos aprendido, ¿no? o que de alguna forma hemos identificado como muy necesario, es que creo que los profesores os habéis convertido, ya lo erais, ¿no? Pero más en tutores que no en profesores. Es decir, ha sido más importante esa parte de conocimiento del alumno, de su contexto, que es único, ¿no? Como decía Andrea, ¿no? Es que cada uno en su casa tenía una película diferente. O sea, eso realmente es lo que se rompió en aquel momento y lo que hemos aprendido, ¿no? Que en una clase tenemos a todos los alumnos en un contexto más o menos homogéneo, pero cuando cada alumno está en su casa, hemos roto esa homogeneidad totalmente y no la podemos falsear a través de una pantalla en la que nos vemos todos, porque detrás, ¿no? de esta pared, detrás de esa puerta, ¿no? debajo, ¿no? de la imagen de la pantalla pasan muchas otras cosas que el profesor evidentemente no controla, incluso no tiene por qué saber, no tiene por qué controlar y están ahí. Por lo tanto, yo creo que uno de los elementos también fundamentales, ¿no? de lo que nos ha pasado es que hemos entendido más que nunca, ¿no? que el contexto del alumno es único. Ya lo era, ya lo es dentro de un aula física, pero se ha hecho mucho más evidente cuando ese alumno no estaba físicamente en nuestra aula, sino que estaba en su casa o en otro contexto. Y lógicamente yo creo que esos primeros momentos en que hemos intentado suplir erróneamente seguramente, ¿no? la videoconferencia por la clase en directo, pues ha ido balanceando. Yo creo que eso ha sido evidente, que en los centros educativos pues han ido balanceando esas sesiones interminables, ¿no? de hora tras hora de niños, ¿no? Y no tan niños, porque eso nos pasa lo mismo a los adultos conectados delante de una pantalla, ir balanceando hacia otras propuestas, otras estrategias, otras herramientas. Nosotros, en nuestro caso, al principio parecía que si no teníamos todos los plugins de videoconferencias posibles, ¿no? y habidos por saber en nuestras plataformas, como que nadie nos iba a utilizar y no ha sido así. Al final, no. Las herramientas de comunicación han tenido que también buscar otras estrategias donde los alumnos pudieran acomodar, ¿no? la comunicación con el profesor a través de herramientas que no fueran solamente las sincrónicas, sino que también fueran las asincrónicas, donde la forma de expresar, de comunicar, de interpelarse es distinta, donde no todo el mundo maneja de la misma forma el lenguaje, ¿no? a través de una cámara, como decía Maya, sino que necesitamos ir, ¿no? personalizando, ¿no? en la interacción con el alumno y personalizando el aprendizaje, que yo creo que es algo de lo que Javier creo que también será muy interesante que hablemos, ¿no? de cómo realmente más que esas nuevas pedagogías que tenemos que pensar para este nuevo modelo, creo que lo que vamos a poner muy en el foco es cómo en este momento, más que nunca, el alumno se ha puesto en el centro del aprendizaje y cómo hemos tenido que buscar, ¿no? con las artimañas, ¿no? que fueran pues, opciones para personalizar esa acción educativa que deberíamos asegurar y por lo tanto hemos buscado ese tipo de más que de pedagogía, ¿no? de apuesta por pensar cuál es el foco, ¿no? y el reto del aprendizaje independientemente de que sea un entorno online o offline, que es la personalización, ofrecerle al alumno aquello que necesita. Muchas gracias, Teri. Javier, por favor, tu turno. Pues me da mucha pena estar tan de acuerdo, porque estaría bien discrepar, pero es que en este punto me temo que vamos a coincidir todos. Y perdonad que cuente un par de anécdotas de abuelo, pero yo recuerdo haber leído de cuando la radio se intentó utilizar como sistema educativo y literalmente pues una traslación del modelo educativo clásico. Sí tuve ocasión de vivir cuando se intentó hacer lo mismo con la televisión. Entonces, la televisión era el nuevo medio de educación, los profes se iban a recibir vía televisión, los niños en casa y nada de esto funcionó.
y creo que no funcionará. A mí me parece que centrar, digamos, la educación en un medio, en un soporte, es erróneo, es totalmente erróneo. Al final, cada maestro tiene su librillo, cada uno empleará unos medios y otros, y creo que todo tiene cabida. A mí me gusta reivindicar, por ejemplo, la lectura y el libro como herramientas que siguen siendo muy válidas y lo van a seguir siendo durante mucho tiempo para el proceso educativo. El libro es una maravilla y es cultura, y la lectura es una bendición, y eso es algo que hay que intentar mantener. Por otra parte, yo odiaría que mis hijos, y tengo 2, se pasasen todo el día pegados a una pantalla. De hecho, ya lo hacen. Cuando van a clase, están pegados a la pantalla, pero es que ahora que no van, están en casa 7 horas pegados a la pantalla, recibiendo la formación online. ¿Y después qué hacen? Pues un par de horitas de televisión. ¿Y después qué hacen? Pues otro ratito de videoconsola. Y al final suman las horas que han estado dejándose la vista, porque esto es un tema que lanzo también para mí importante de salud visual. Y creo que es importante que racionemos, que usemos todas las armas que tenemos, que al igual que en la alimentación, pues comer un poquito de todo es de interés. Creo que la mejor forma de enseñar y aprender es utilizar todos los recursos, y los profesores sabemos cuáles debemos utilizar. Yo no uso los mismos medios. Cuando empecé a dar clase con 12 años, que le daba clases particulares a mi vecino, ahora que tengo 59 años en la universidad, pues no lo hago igual, y no lo haré igual el año que viene. Y me callo, que no os dejo hablar al resto. No, para nada, tranquilo. El tema que comentabas del tema visual, creo que ha sido, el otro día leía un artículo, un estudio que creo que el tema de pandemia ha crecido la miopía de una manera exponencial, ¿no? Es un tema, no tiene mucho que ver, bueno, tiene que ver, pero bueno, es un tema colateral. No podríamos tocar todos los temas que en esta mesa redonda, pues tenemos toda la tarde aquí hablando, pero es un tema también, me parece muy crucial, ¿no? El abuso de las pantallas, ¿no? Que también está vinculado. Amaya, creo que has pedido la palabra. Venga. Sí, es que es un tema, el de la salud visual, que me parece que no es tan poco importante como creemos. Cuando hablamos de competencia digital, siempre pensamos en lo bien que podemos crear contenidos o lo hábiles que somos buscando información, pero en el marco común de competencia digital, bueno, más extendido, que es el DIGCOMP, en el área de seguridad también está la salud. Entonces yo creo que se nos olvida también que cuando queremos crear ciudadanos competentes, que nuestro alumnado sea competente digitalmente, también tenemos que ayudarle a marcar ese equilibrio, ¿no? Entre el uso, el no uso, el online, el offline, y eso pues yo creo que es muy importante, que no debemos perderlo de vista. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Me gustaría que tocásemos otro tema más, que pareció también interesante, y creo que también se ha tocado un poquito, ¿no? Creo que era Ignacio que decía que tenemos que ir hacia nuevas metodologías, ¿no? Que toda esta situación de utilización de enseñanza online y híbrida no se puede hacer, creo que eras tú, Ignacio, que lo decías, no se puede hacer con las mismas metodologías que se han hecho hasta ahora, ¿no? Incluso decíais también, creo que era Tere, que decíamos que esta nueva situación ha ayudado mucho a convertir el alumnado en el centro de su propio aprendizaje, que es una frase, un dicho que, por ejemplo, en Educación 3.0, bueno, nosotros, pero bueno, las nuevas metodologías lo dicen mucho, ¿no? Que es un poco la tendencia cada vez mayor y el objetivo, ¿no? Situar al alumnado, ¿no? En el centro de su aprendizaje, y estas nuevas metodologías lo hacen posible. Yo quería preguntaros, ¿creéis que esta crisis o esta situación ha servido para valorar más que nunca la importancia en los centros educativos de estas nuevas metodologías? Y si gracias a estas nuevas metodologías, por ejemplo, el trabajo por proyectos, los centros educativos que lo han usado durante este tiempo han estado mejor preparadas que aquellas que utilizaban metodologías más tradicionales. ¿Qué pensáis sobre este tema? No sé quién quiere... ¿Rompo yo el fuego si nos importa? No, por supuesto, Javier. Pues nada, voy allá. Yo creo que efectivamente el mundo en el que todos los profesores enseñaban igual ha pasado a la historia. Eso no va a volver a suceder. O sea, cada profesor, y usando su libertad de cátedra, enseñará un poco como vea más oportuno para cada grupo de alumnos, cada materia, cada circunstancia, cada nivel de edad, etcétera. Que se utiliza una metodología basada en proyectos o una metodología de aula invertida, más tradicional, que se utiliza como medio internet, que se utiliza un libro, una cartilla, una ficha, cada docente tendrá que decidirlo. No hay una forma, no hay un método, no hay una manera. Cada uno tendrá que ver
qué se le adecua mejor en un momento dado. Y cambiará porque los profesores estamos enseñando de forma distinta a lo largo del tiempo. Entonces, para mí, todas las metodologías son válidas. El único criterio cierto es el que tenga el docente. Muchas gracias. ¿Alguien? Pues continúo yo, si me lo permitís. Bueno, sí. Estoy de acuerdo con Javier, es que esta mesa no estamos todos absolutamente de acuerdo en casi todo. Casi todo. Esta vez venga, yo luego voy a discrepar. Venga, para ponerle un poco de ritmo a esto. Venga, va. Luego discrepo, venga. Un poquito. Bueno, a ver, hemos empezado con... ¿estaban mejor preparados los centros que utilizan una metodología activa? Bueno, evidentemente yo creo que las metodologías activas, me da igual por proyectos, aprendizaje y servicio, que soy muy fan, indudablemente pues, generan situaciones donde los alumnos pueden llevar a cabo un aprendizaje por competencias, que es un poco, yo creo que es un punto común en el que todos llegamos a converger, abandonar un poquito, entre comillas, que no se me malinterprete, el foco sobre el currículo, centrarnos en competencias, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, por llevar un poco la contraria, ¿estaban mejor preparados estos centros súper especializados en estas metodologías para lo que nos ha venido encima? Yo personalmente creo que no. Yo creo que no. O sea, ¿quién estaba mejor preparado? Pues creo que estaban mejor preparados los centros, las comunidades o incluso los países que de manera más decidida en los últimos años habían apostado por una digitalización. Vamos a llevarlo a lo práctico, ¿vale? Que me estoy yendo un poco a la macroeducación y no me gusta. Vamos a llevarlo a lo práctico. Profesores o centros que utilizaban herramientas de comunicación habitualmente con su alumnado estaban mejor preparados. Centros que tenían plataformas con las que compartir materiales didácticos con sus alumnos podían estar mejor preparados. Hoy, por supuesto, que también se ha citado aquí, pues compañeros que llevan ya años, porque todo esto, que también lo ha comentado Maya, llevamos ya muchos años, pues con un proceso, no sé, Flip Classroom, por tampoco mencionar nada, pues esos profesores probablemente estuvieran mejor preparados. Ahora, la metodología activa por proyectos o aprendizaje y servicio, o el tipo que queráis, no era per se una solución. No era per se una solución, por supuesto que no, era ese proceso de transformación. Entonces, como comentábamos, ¿cuál tiene que ser la base? Nuestros principios metodológicos, que sean los que nos guíen y que nos permitan para cada situación adoptar y apostar por la metodología que más convenga, como decía Tere, a la individualización del alumnado y a la circunstancia que nos toque vivir, sea la que sea. Ahora que te tengo que llevar la contraria, ¿cómo lo hago, Ignacio? Bueno, va, sí. No, yo sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que los centros educativos que ya trabajaban desde hace, centros educativos, o profesores, o cursos, o asignaturas, porque a lo mejor no, tampoco los proyectos de innovación a veces están totalmente desplegados, estandarizados en un centro educativo al 100%, pero aquellos centros donde había experiencias, ¿no? de años, ¿no? Y realmente experiencias consolidadas con el uso de metodologías activas, trabajo por proyectos, el trabajo colaborativo, sí que de alguna forma, desde nuestro punto de vista y viéndolo, ¿no? con los centros educativos con los que nosotros estamos trabajando y acompañando, sí que hemos visto que de forma natural muchas de esas metodologías han buscado la tecnología para ayudarse. Es decir, para que los alumnos se organicen mejor, para que sean más autónomos, para trabajar en equipo. Han buscado herramientas tecnológicas que les ayuden a la productividad, que les ayuden a la colaboración y por lo tanto había cierto nivel de expertise desde el punto de vista tecnológico y de competencia digital del profesor y del alumno, pero también, fíjate lo que os diría yo creo que también una expertise importantísima que es la del entrenamiento. O sea, eran alumnos y profesores entrenados, sobre todo a trabajar de forma autónoma. Y esto es importantísimo. Yo creo que el trabajo autónomo del alumno en pequeño grupo o incluso de forma individual, creo que ha sido un factor esencial para que luego ese alumno o ese grupo de alumnos pudieran desarrollarse en este nuevo contexto de una forma más o menos exitosa y que incluso se han ayudado mucho entre ellos y estaban acostumbrados y entrenados a ayudarse entre ellos y eso ha beneficiado salvar circunstancias pues complicadas como pues una desigualdad en lo que sería el ecosistema digital que tuviera los alumnos cada uno en su casa, la competencia digital incluso del profesor, es decir, que han sido dinámicas que han llevado a que esos profesores y alumnos tuvieran un cierto nivel de entrenamiento en la autonomía, en la ayuda mutua, en el trabajo en equipo y en acercarse y aproximarse de forma natural a algunas tecnologías que ya les estaban ayudando a llevar a cabo ese tipo de experiencia y de uso. No sé si te he contradecido mucho, pero lo he intentado.
Imposible no estar de acuerdo contigo, Tere. Sí, se ha retroalimentado. Yo creo que son elementos que se retroalimentan. Yo quería completar un poquito lo que decía antes, y es que de hecho nosotros las editoriales hemos lanzado siempre productos, digamos, monométodo o monometodología. Había un producto para este tipo de metodología, para esta otra. Esto va a cambiar. Nosotros lanzamos a partir del curso próximo un producto que hemos llamado Prismas, y Prismas se denomina así por las múltiples facetas que tiene un prisma, porque en un único producto educativo digital cada profesor puede decidir abordar una unidad ante un aula invertida o cualquier otra metodología. Y esto no queda aquí, sino que voy a lanzar otro tema aquí, que es el de la inteligencia artificial. Es decir, creo que si nos lanzamos a digital, tenemos que lanzarnos a introducir temas relacionados con la inteligencia artificial en ayuda del profesor. Y lo lanzo ahí para recabar opiniones. También si alguien quiere tomar el relevo. A mí me gustaría intervenir. Perdona, Javier, ¿te cortas? No, por favor. Adelante. A mí me gustaría intervenir porque no tengo datos, ¿vale? No tengo datos concretos, pero por el discurso que estamos construyendo entre todos y entre todas, parece que lo hemos llevado muy bien, ¿no? Que todo ha sido ideal. Estábamos preparados, nos hemos llevado un susto, pero lo hemos hecho, hemos tenido herramientas. Las voces que me han llegado, incluso me han solicitado algún tipo de ayuda, no me han dicho eso. Quiero decir, por mucha... a ver si me explico. Imaginaos que estamos hablando de un centro que sí, que utilizaba las tecnologías digitales y que tenía su plataforma, me da igual cuál, y que pues, hacía un flip classroom, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Quiero decir, no es lo mismo utilizar las tecnologías digitales cuando sabes que tu alumnado va a venir a clase y al día siguiente se va a ir a su casa y va a volver, esta situación que hemos vivido, ¿no? Entonces, muchas voces que... aquí hay una iniciativa en el País Vasco que se llama ICASI y recurrieron a mí y me trasladaron una preocupación muy grande porque gran parte del profesorado, por diferentes razones, ya sea por falta de herramientas o por falta de competencia digital, lo que buenamente hicieron fue en esas herramientas pues intentar ofrecer tareas al alumnado, vamos a llamar fichas, vamos a llamar cuestionarios, o sea, docentes que eran muy activos con metodologías, digamos, muy participativas, muy activas en la presencia online, en el presencial, el modelo presencial, cuando trasladaron de la noche a la mañana al entorno online, pues no sabían trasladar eso, ¿no? Entonces, subrayo pues, lo que decía mi compañero Ignacio, ¿no? Que decía, bueno, pues sí, puedes estar trabajando de manera activa y puedes estar muy preparado en ese sentido, pero cuando te cambian el escenario, pues puedes no saber trasladarlo. Entonces, eso fue, por lo menos, las voces que yo recibí de preocupación de, bueno, pues a mi hijo o a mi hija le están mandando simplemente pues, cuestionarios, ve un vídeo, y a mí me ha pasado con cursos online. Mira este vídeo de 1 hora y haz un resumen y mándamelo. Perdona, no, esto no es aprendizaje para mí, ¿no? O responde a estas preguntas que se autocorrigen y ya está, ¿no? Pues, o sea, un modelo que en cierto caso pues, se acerca más a un modelo más conductista y se aleja de esas metodologías activas que quizás pues, en el modelo presencial son más fáciles de llevar, ¿no? Aunque no son fáciles. Pero quiero decir que la sensación que estoy teniendo cuando estamos respondiendo a esto es que todo ha ido medianamente bien, lo hemos subsanado como hemos podido, pero creo que gran parte del profesorado, por diferentes variables, que hay muchísimas, no solo del profesorado, sino pues, del alumnado, de las familias, acceso a los recursos, como indicaba Teresa, o sea, un montón de variables que han ayudado, a cierta manera, a que modelos más, no me gusta decir tradicionales, ¿no? Más conductistas, quizás, pues se afloren en un escenario en el cual pues, es más complejo llevar a cabo este tipo de dinámicas. Entonces, bueno, lo dejo ahí
por si queréis aportar. Sí, a mí también, si te parece, Javier, a mí me gustaría ya que, bueno, pues porque yo creo que lo que acaba de comentar Amaya, yo creo que es verdad, o sea, tenemos que darnos cuenta de que esto ha sido muy complejo y ha sido muy difícil. Y por muy participativo, muy activo que sea un centro, un profesor o una profesora, está claro que el escenario te cambia y lo que acaba de decir Amaya me parece que tiene pues una importancia muy grande porque los centros que eran más participativos, o sea, las herramientas son las que son y el entorno virtual no tiene nada que ver con el presencial. El trabajo colaborativo, pues en general suele ser reparto de tareas, ¿no? En clases hay otro tipo de situaciones de integración que no se realiza. Estamos hablando, nosotros, la mesa redonda que estamos realizando, pues claro, estamos en este entorno, pero no están, o sea, si estuviéramos presenciales yo creo que se viviría de otra forma. Y es así, es decir, que hay ciertos conocimientos, y Amaya comentaba, por ejemplo, la enseñanza blended learning, es decir, este tipo de cursos que se hacen de más media, o sea, de grandes personas, o sea, que que son planteamientos totalmente conductistas y positivistas, es decir, de estímulo-refuerzo. No tiene más, y eso es algo, desde luego, que no estamos... Yo creo que hoy día la tecnología o la digitalización de los procesos educativos pues tienen que desarrollarse a partir de ahora. Es decir, que yo creo que hay bastantes herramientas que nos pueden servir, pero hay otras que todavía no pueden sustituir la presencialidad, y los sistemas híbridos se tienen que ir a lo mejor mejorando, se podrán ir mejorando a medida que vayamos profundizando en esta sociedad digital en la que estamos viviendo. Pero tampoco olvidemos, y yo vuelvo a repetir algo que a mí me parece que es muy importante, y es que, bueno, por una metodología, por muy activa que sea, si tenemos una brecha digital en el acceso, en el uso, o en la escuela, nos da igual, o sea, no podemos hablar, sobre todo, yo hablo de la escuela pública, o sea, yo creo que ahora mismo los centros públicos no tienen los recursos digitales que tienen los centros privados y los centros concertados. Entonces, y tampoco tienen el estatus o todas las familias que tengan contextos desfavorecidos, primero porque son centros que, bueno, pues ya tienen unos estudiantes más homogéneos, independientemente de que a lo mejor hay centros concertados que tengan pues, familias que no han podido tener un dispositivo para cada unidad familiar, es decir, para cada niño o niña. Una familia numerosa, ¿quién tiene en una casa 6 ordenadores? Decirme. Es que si tenemos una familia de 4 hijos, yo lo veo muy complicado, y además es que están teletrabajando los padres, con lo cual es que ha sido un caos, o sea, es decir, ha sido un esfuerzo, y me parece muy bien lo que hayáis dicho, ¿no?, sobre las familias, ¿no? Yo creo que es muy importante el esfuerzo también que han realizado las familias. Yo he incidido más en el profesorado, pero efectivamente las familias han estado pues realizando esa labor que no han podido realizar los profesores en los centros. Y yo creo que eso, desde luego, para mí, y por mucha metodología activa que hagamos, si no tenemos, si tenemos esta brecha digital, va a fracasar, es decir, la metodología innovadora fracasará estrepitosamente, porque es que realmente no tenemos dispositivos electrónicos para que nuestros estudiantes pues, puedan seguir las clases online. O sea, para mí eso es muy importante, que esa brecha digital todavía... Hoy por hoy, en España, en el siglo XXI, todos los centros no tienen los recursos suficientes o necesarios para poder realizar la digitalización escolar. Entonces, pues de momento existe una brecha digital que de momento, vamos, yo no veo que eso no se pueda suplir, a no ser que las administraciones educativas pues inviertan en que, bueno, pues de dotar a esas familias para que puedan realizar clases de este tipo. Y yo también, al hilo de lo que también habéis estado contando, pues yo creo que la vuelta otra vez a que el aprendizaje se centre en el estudiante, pues esto es algo que ya, yo soy historiadora de educación, es algo que ya en el tercer siglo XX, o sea, no hemos descubierto nada nuevo. Es decir, que esto es algo, el paidocentrismo, que el aprendizaje se centre en el estudiante, la verdad es que es algo que siempre ha sido es algo que ha sido como que siempre ha estado en la renovación educativa, pero la renovación educativa estoy hablando del tercer siglo XX, desde el movimiento de la escuela nueva, de la institución libre de enseñanza, es decir, pedagogos que pensaron y pedagogas que pensaron que el aprendizaje con Montessori pues tenía que realizarlo el estudiante, el niño, la niña,
Y ahora estamos con otro tipo de recursos, en este caso tecnológicos, o que también habrá que atender, pero que claro, tenemos que intentar pensar que realmente estos recursos no sean pues ese sistema de aprendizaje tal conductista que comentaba Maya, de estímulo-respuesta, para que hazme unas preguntitas. Es decir, o es el caso de centros que han sido renovadores o que aplican metodologías activas, pero que claro, en el momento que se cambia al sistema semihíbrido a distancia, pues claro, pues con formularios, cuestionarios, pues hombre, o venga a realizar tareas, pues yo creo que eso tampoco es decir, yo creo que eso es algo que deberíamos de evitar si queremos construir un sistema educativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues bueno, con tecnología, que yo creo que eso tampoco lo deberíamos, yo creo que es positivo, que es bueno, pues estamos en el siglo XXI y de hecho en muchas experiencias, como decía también Tere, pues mi tocaya pues me decía que es verdad que muchos centros pues tenían ya plataformas y sistemas que eso ha funcionado, pero no en todos los centros, porque en el momento que no hay esas plataformas, pues no hay red o no hay dispositivo electrónico y las familias han tenido que utilizar los móviles. Es decir, ha habido situaciones sangrantes, ha habido situaciones, desde luego, que deberíamos de pensar y reflexionar, decir, bueno, ¿dónde se va el dinero? ¿Por qué los centros no tienen ahora mismo ese tipo de recursos tan necesarios? No sabíamos que iba a pasar una pandemia, pero en el siglo XXI yo creo que ahí deberíamos estar más preparados, o la escuela debería estar más preparada para asumir, y las metodologías yo creo que da igual, porque yo creo que pueden ser más activas, menos o más tradicionales, pero si se consigue que el profesor y el estudiante, pues que se produzca el proceso de aprendizaje, da igual el sistema. Da igual que sea tradicional. Si tú sabes inspirar a un estudiante, da igual si es un sistema tradicional o, como decía Javier, con la lectura de un libro. Si es que da igual el medio, el recurso. Lo importante es que el profesorado se implique y que motive y que se hagan las metodologías bueno, más pedagógicas. Yo creo que es muy importante que los recursos actuales tecnológicos pues cumplan, que sean inclusivos, que sean cooperativos, que sean activos, que tengan en cuenta pues estos códigos que ahora mismo pues no tenemos. Ahora mismo estamos en el entorno virtual, en la educación pues eso 3.0, es decir, tenemos ahora mismo que mirar hacia adelante, pero eso sí, sin tener, que para mí el cambio de paradigma, que la enseñanza no sea magistocéntrica, centrada en el profesorado, y que sea paidocéntrica, centrada en el estudiante, para mí eso es un paradigma que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, pero que no lo hemos inventado ahora, que es que siempre ha estado ahí presente. Pero bueno, pues las enseñanzas a lo mejor más tradicionales, que han estado más presentes pues, en el franquismo, en épocas, pues yo creo que eso también hemos tenido como una tendencia, ¿no? O una trayectoria, pero que ya os digo que no se ha inventado nada nuevo. Ahora lo que se están inventando nuevo son los recursos tecnológicos, que efectivamente pues es algo que es propio del siglo XXI y que deberíamos de utilizarlo más. Muchas gracias, Tere. Antes de dar paso a Andrea, simplemente comentaros que ya estoy mirando los mensajes que nos llegan a través de los espectadores, y comentar simplemente que están muy alineados los comentarios que recibimos de lo que estamos hablando, ¿no? Hay gente que dice que efectivamente el tema de la inversión es clave, ¿no? Y sobre todo hablan de las consejerías de educación, si están a la altura de la inversión que se está realizando para conseguir esas aulas españolas y un profesorado formado, ¿no? También hay otro espectador que comenta que estamos cerrando el tiro, decía, ¿no? Que el foco, ¿no? Que no es tanto un tema de metodología, sino un tema de, como decía, también creo que se ha comentado, porque estamos tocando todos los palos, que lo importante es conectar adecuadamente con el alumno, independiente de la metodología, ¿no? Que es un poco lo que decía Javier al comienzo de esta pregunta, de este tema, ¿no? O sea que, bueno, transmito algunos de los temas que se están comentando y conforme me vayan apareciendo también lo iré comentando. Andrea, por favor, creo que estabas muy concentrada y como diciendo sí, como que quieres... No, estaba la verdad muy encantada con todas las aportaciones, y quería añadir a lo que han comentado Amaya y Teresa, que nosotros cuando comenzó la pandemia, cuando estábamos en plena pandemia, lo que nos dábamos cuenta es que nos llegaban experiencias
muy diferentes. O sea, nos dimos cuenta que hubo una desigualdad enorme, que había estudiantes que estaban muy contentos con esta situación dentro de las características. Incluso antes ha comentado Javier que Ignacio hizo algo así como un diario de bachillerato. Nosotros hicimos un diario de estudiantes en cuarentena y subíamos vídeos de diferentes estudiantes de cómo pasaban un día en cuarentena en las diferentes comunidades autónomas, gente de todo tipo de centros, privados, concertados y de Extremadura o de la Comunidad de Madrid, y nos dimos cuenta que había muchas diferencias. Había centros que lo más puntero que tenían era un proyector en su clase, un proyector, y había otros que disponían ya de antes de la pandemia de un dispositivo para cada uno o de un sistema, incluso una aula virtual propia. Yo hablo de mi experiencia en Comunidad Valenciana. Mi hermana estaba en bachillerato cuando toda esta pandemia se tardó muchísimo en ofrecer una aula virtual, el Aules que se llama, a los estudiantes, y durante todo ese proceso fue un completamente descontrol. Y sin embargo hubo otras comunidades autónomas que hacía ya mucho tiempo que tenían su propia aula virtual y que más o menos la usaban. Entonces lo que nos dimos cuenta es que fue muy diferente según no solo la comunidad autónoma, sino el instituto. Había institutos que podían estar a 2 kilómetros uno de otro y que la experiencia fuera completamente diferente. Aquí ya se juntan muchas casuísticas, no solo que la competencia de educación es autonómica, que bueno, la titularidad del centro, el nivel socioeconómico del sitio, las personas, etcétera, etcétera. Yo sé que son muchas casuísticas, pero es cierto que siempre nos hemos centrado, pues eso, ahora en hablar, ahora estamos hablando de manera positiva, y por eso me parece súper interesante lo que ha dicho Amaya, porque nosotros nos dimos cuenta que mucha gente decía que, bueno, que no podía más, que había profesores con los que no habían tenido contacto durante toda la pandemia, y luego cuando empezó el nuevo curso fue un poco diferente, y nos llegaban testimonios desoladores y luego otros testimonios de gente que, bueno, que podía aguantar, y eso nos sorprendió mucho, y creemos que tampoco ahora, a día de hoy, no hay un marco común en este aspecto en el que podamos, sí que estamos más homogeneizados, ¿no? Sí que, bueno, pues sí que vemos que más o menos se tira hacia una misma vía, pero yo que sé, hay semipresencialidad de estudiantes que van un día sí, un día no, otros que van una semana sí, una semana no, otros mediodía y otros mediodía, otros no van nunca, otros van siempre. Entonces creo que ese es un gran problema, que al medir esto es muy difícil medir todas las realidades porque es muy diferente entre personas. Y una cosa muy interesante que nosotros llevamos un montón de tiempo pues intentando visibilizar, que es que parece que solo se visibiliza la brecha digital de familias que no tienen acceso a internet o a un dispositivo, que por supuesto son muchas familias, no debería haber ninguna, pero nosotros siempre visibilizamos que no es la misma realidad la de una familia que tiene 1 o 2 ordenadores para toda la familia, con padres que teletrabajan, con hermanos que tienen que asistir a clase y con un montón de bueno, pues inputs diferentes en el dispositivo, que la familia que tiene un dispositivo para cada hijo, para cada estudiante, una buena conexión a internet, que comparte habitación con sus hermanos, que no comparte habitación con sus hermanos. Yo siempre lo digo, pero la semana antes de que empezara la pandemia yo quería llevar mi ordenador a arreglar, y entonces me traje un ordenador de la oficina a casa y dije, bueno, pues así lo mando a arreglar y mientras tengo este de sustitución. Justo empezó la pandemia, se me petó el ordenador y estuve toda la pandemia con el ordenador de sustitución, y yo estuve toda la pandemia pensando, si yo la semana antes no hubiera ido a la oficina a coger ese ordenador, habría estado compartiendo con mi hermana un ordenador que era literalmente imposible, porque las dos teníamos clases en el mismo horario, las dos teníamos que asistir a clases, incluso a exámenes, que había evaluación online a la que si no asistías, pues literalmente pues tenías un 0 o no eras evaluado. Entonces nosotros siempre luchamos por visibilizar esa parte, ¿no? La de no es solo la gente que no tiene acceso a dispositivos, que por desgracia es más de la que nos gustaría, sino todo lo que hay detrás. Y que desgraciadamente la brecha no acaba solo con inversión. La brecha no acaba dándole una tablet, un ordenador o una buena conexión wifi a cada estudiante. Ojalá fuera así de fácil. Hay muchas familias, hay mucho apoyo por parte de las familias que muchos estudiantes no reciben porque no, los padres, las madres carecen de esa formación y no pueden recibir ese apoyo en clase. Hay gente que durante esta pandemia ha podido ir a clases de refuerzo, a clases de apoyo online. Hay gente que sus padres no le han podido ayudar a prácticamente nada porque era una labor que antes hacía el profesor y que durante la pandemia ellos no pueden apoyar a sus hijos. Entonces, nada, simplemente quería resaltar lo que han comentado las compañeras y que me pareció muy interesante, y sobre todo muy interesante el punto de focalizarnos en los estudiantes, ¿no? Al final nosotros durante esta pandemia hemos intentado adaptarnos a todo, pero hemos sentido que
tampoco no se nos ha preguntado qué necesitábamos, porque creo que no es lo mismo lo que necesita un estudiante que os comentaba, de un pueblo rural en Castilla y León, que lo que necesita un estudiante, un hijo único, que una familia, y ese contacto con el profesor, esa tutorización que se hablaba antes, muchas veces hemos sentido que faltaba, porque por mucho que tú quisieras explicar tu realidad a tu profesor o tu profesora, por mucho que los profesores y profesoras han sido muy comprensivos con esta situación, la evaluación era la evaluación, el proceso se seguía, y si tú no te unías a ese proceso, te quedabas atrás. De acuerdo. Muchas gracias, Andrea. Hay un tema que me gustaría tocar y creo que es importante, además lo decía Andrea, ¿no? Todo el tema, y me lo decís vosotros, ¿no? Que hemos pasado todos muy mal, y es verdad, y los centros han pasado mal con la educación a distancia en sus casas, con toda esta tipología y casuística que decías tú, Andrea. No estáis de acuerdo, que pensáis que esta crisis, esta situación, este confinamiento, todo lo que estamos viendo durante el último año, ha servido para poner más que nunca en valor el centro educativo, el colegio, la universidad, el instituto, como centro de aprendizaje, ¿no? Ha fallado, ha faltado, y todo el mundo decía como que la sensación que faltaba algo, ¿no? Faltaba algo, y es el centro educativo como lugar de socialización, de encuentro, de comunicación, es decir, de todo aquello que posiblemente las herramientas digitales online no nos pueden facilitar, ¿no? ¿No estáis de acuerdo? ¿O qué opináis? Si no estáis de acuerdo, lo decís, que estamos todos demasiado de acuerdo en ocasiones. ¿Quién quiere comenzar? Pues como quiera. Pues yo creo que efectivamente sí que echamos todos mucho de menos la presencialidad. Yo echo de menos hasta mi familia política, para que os hagáis una idea. Y mis hijos echan de menos el colegio. Es que asombrosamente, hace un par de semanas, mi hijo menor Jorge me decía que estaba deseando volver a clase, porque allí tiene sus amigos, allí tiene sus relaciones, y parte del aprendizaje no son solo las matemáticas y la filosofía. Creo que efectivamente nos han robado algo, y nos lo ha robado un bicho cuyo nombre conocemos, y tardará en volver. O sea, de aquí a que lleguemos a una normalidad efectiva en la cual podamos tener un nivel de relación con compañeros de trabajo, con familia, con todo. Los centros han hecho lo que han podido y los profesores por encima de sus posibilidades, pero creo que efectivamente nos falta mucho de eso. ¿Existe un agotamiento del modelo online? Para mí sí. O sea, yo estoy, me vais a perdonar, harto de videoconferencias. O sea, por favor, cuando me dijeron que tenía que asistir a esta, que lo he hecho con muchísimo gusto, digo, por favor, ¿por qué no puede ser un SIMO como el de siempre, donde ibas, te encontrabas amigos, colegas de trabajo, preguntabas, estrechabas manos y tomabas cafés, ¿no? En noviembre, Javier, en noviembre, si todo va bien, nos veremos. Eso sí que es un alegrón, sí. Oh. Así que nada, y aún así, bueno, respondiendo un poco a un tema que salió antes, simplemente decir que creo que ninguno estamos siendo triunfalistas en nuestro posicionamiento, porque todos lo hemos pasado muy mal con todo esto que se nos ha caído encima. Sí que estamos un poquito sobreviviendo, saliendo al cabo de la mejor manera posible, pero que nadie de nosotros hemos tenido la solución a esto, ni siquiera las empresas que nos dedicamos de lleno a este tipo de menesteres. Y lanzo un ejemplo, y es que, aun suponiendo que tengamos más o menos resuelta la formación del profesorado, que tengamos plataformas, tengamos conectividad y una fibra que es la bomba. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que los niños han aprendido lo que hemos querido enseñarles? ¿Cómo evaluamos? ¿A través de una plataforma, a través de Internet? ¿Cómo hacemos ese último fleco mágico que nos permite volver a casa tranquilo diciendo, bueno, les he enseñado todo lo que yo quería y se han enterado? Eso, para mí, por favor, si alguien tiene la respuesta, que me la diga, porque me tiene que no dormir por la noche. Y me callo de nuevo para dejar hablar. No sé, Tere, por ejemplo, ¿quieres...? Sí, no, yo simplemente... para ir, porque tampoco nos queda mucho más espacio, pero simplemente decir que este modelo online, si lo llamáramos así, creo que es el que está agotado, ¿no? Un modelo que está descompensado, que no lo hemos elegido, que no hay alternativa, ¿no? Y que además, pues que lamentablemente pues no hemos sabido utilizar correctamente, hay que reconocerlo, o sea, no hemos podido aprender de un día para otro a hacer las cosas completamente de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, evidentemente hay que buscar la parte positiva de todo esto, porque si no, pues podríamos morir solamente, ¿no? Pensando en lo malo que es, pero
pero lógicamente también hay que reconocer esa parte, ¿no? Entonces este modelo online a la fuerza, que no nos gusta, que nos impide hacer, ¿no? que sobre todo que está tan descompensado, evidentemente yo creo que está agotado, ¿no? Pero yo creo que también nos tendríamos que tratar de lanzar un mensaje, de nuevo, intento ser positiva, de forma de que no se entienda por la comunidad educativa que esto es la digitalización. O sea, esto no es la digitalización, porque es que si no estamos mandando un mensaje muy negativo y cuando todo esto pase, ¿no? Pues rechazaremos, ¿no? cualquier alternativa, cualquier opción que tenga, ¿no? esa denominación de digital, ¿no? Entonces, no, yo creo que lo que tenemos que ver es, bueno, de todo esto que hemos pasado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hemos llegado a aprender? ¿Con qué nos queremos quedar, ¿no? en un futuro? Porque yo creo que la digitalización no tiene que pensarse solamente en aquello que pasa fuera de la escuela, o sea, podemos estar utilizando herramientas digitales dentro de la escuela, combinando los dos mundos, ¿no? El digital y el físico. De hecho, muchos centros educativos ahora está pasando así, pasaba antes y creo que ahora incluso va a pasar más, ¿no? Porque son dos mundos que pueden coexistir, que se pueden complementar. A veces se van a sustituir, a veces se van a complementar y otras veces van a ser incluso imprescindibles, ¿no? Porque la tecnología también en la escuela tiene que ser imprescindible porque da oportunidades, ¿no? distintas a las que puede dar, ¿no? otros lenguajes y otras herramientas, y nosotros sí lo estamos viendo en nuestros trabajos profesionales en el día a día. Las tecnologías hoy son imprescindibles, tienen que estar dentro de la escuela, pero tienen que estar con sentido, tienen que estar, ¿no? ofreciendo el servicio que tienen que ofrecer. O sea que lancemos también, desde el punto de vista de mensajes positivos, de que esta digitalización que hemos vivido ahora no es lo que seguramente queremos, lo hemos tenido que sufrir y que vivir. Vamos a sacar las cosas positivas de lo que hemos aprendido. Hemos estado muy expuestos a esta tecnología, por lo tanto ahora somos más expertos en tecnología. Nosotros estamos encantados en que os habéis convertido todos en súper expertos, a pesar de todo, a pesar del camino, ¿no? trazado, porque vais a ser más exigentes. Ahora hay más criterio para saber qué quiero hacer, qué no quiero hacer, qué me sirve, qué no me sirve, qué tecnología necesito, qué plataforma necesito, qué nivel de flexibilidad necesito para poder atender de una forma más satisfactoria a mis alumnos, qué necesidades tengo de poder compartir mis recursos digitales con otros profesores, porque he entendido que compartir dentro del mundo, ¿no? dentro de un espacio tecnológico, es una gran estrategia de éxito, ¿no? O sea, al final hemos aprendido muchísimas cosas que yo espero que podamos aplicar con sentido y poniendo al alumno en el centro y evidentemente haciendo que el profesorado pueda disfrutar de la tecnología y evidentemente pues que las familias también pues se sientan, ¿no? totalmente satisfechas del modelo de enseñanza que ofrecemos en los centros educativos, ¿no? Un modelo de calidad, un modelo inclusivo y un modelo pues igualitario para todos. Sí, sí. Muchas gracias, Tere. Amaya, creo que me has pedido la palabra y después Ignacio. Sí. Bueno, yo respondiendo a tu pregunta, yo creo que esta situación sí que ha puesto en valor, ¿no? Pues lo que es el centro educativo, la escuela entendida en su más amplio sentido. Y yo quiero pensar que ese valor ha sido más allá del valor del sentido asistencial, del cuida niños, ¿vale? Porque eso hay que ser conscientes de que hay familias que su mayor problema también era ese, ¿dónde meto a mi hijo o a mi hija que me está estorbando mientras yo trabajo? Hay de todo, ¿no? en la sociedad. Pero bueno, yo soy consciente de que se ha valorado mucho. En cuanto al modelo online, yo soy muy positiva, pero tengo que poner el contrapunto en esta mesa, yo creo que no podemos estar agotados del modelo online porque no hay modelo online. Esto no es modelo online. O sea, supervivencia, hacer lo que se pueda, improvisar, eso no es un modelo. Eso no es un modelo. Un modelo es algo pensado, diseñado, estrategia, competencia. No ha habido tiempo para elaborar un modelo. Entonces, ¿cómo vamos a estar cansados o agotados de algo que no existe? Igual, quizás sí nos ha permitido darnos cuenta de su ausencia y por lo tanto es el momento de construirlo, ¿no? En base a lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, las necesidades que han ido surgiendo y con todo eso vamos a elaborar, ¿no? Vamos a construir ese modelo que nos permita que la digitalización y la transformación digital sea realmente algo sano, pedagógico, sostenible, inclusivo, todos esos adjetivos que van en la línea de lo que es una propuesta didáctica, una propuesta educativa, ¿no? Entonces, yo sí que quería
puntualizar eso, que el modelo no existe, por lo tanto tenemos que crearlo, es nuestra responsabilidad. Y lo que decía Tere, ¿no? En la línea, que todo lo que hemos aprendido es la base para seguir avanzando. Es decir, yo creo que ha habido tantas casuísticas, tantas variables, que es imposible globalizar, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, pero sí que la mayor necesidad que yo creo que existe es la del diseño tecnopedagógico. Es decir, las editoriales nos pueden dar materiales, podemos encontrar experiencias en la red, podemos hablar con otros docentes, pero los docentes, los centros, tenemos que ser capaces de diseñar, porque cada casuística, cada grupo, incluso el grupo que tengo a las 11 y el que tengo a las 12 no es el mismo, por lo tanto no vale. Yo tengo que ser diseñadora tecnopedagógica y eso es lo que me va a permitir tener un modelo, pero adaptarlo a mis necesidades, a las necesidades del alumnado y avanzar, porque al fin y al cabo entre todos vamos a construir esta sociedad, esta digitalización que yo creo que tiene que ir en esa línea. Te has silenciado, Javier? Javier. Perdón, sí, perdón, he dado el botón. Ignacio, por favor, y luego Teresa, sí, por favor, perdón. Bueno, pues a mí me gustaría seguir un poco en la línea de Amaya. Lo primero, en la primera parte no soy tan positivo, me explico. Yo creo que la sociedad en su conjunto creo que no ha valorado la escuela como lo estamos haciendo nosotros, o la importancia de los centros educativos. Desgraciadamente creo que no. O sea, se ha valorado más que nunca el centro, pero porque en muchos casos, como decía Maya, ha habido muchos padres que no han tenido los recursos, ni el apoyo, ni el soporte como para poder prestar atención a sus hijos, especialmente a los más pequeños, y subsanar todas las necesidades que podían tener y a la vez desempeñar su trabajo. ¿Vale? Es cierto que durante este tiempo, especialmente durante el confinamiento, nuestras aulas, las de los profesores de secundaria, de primaria, de universidad, por supuesto, estuvieron abiertas a las casas, y como anécdota contaré, y no me voy a enrollar, no voy a contar historia de abuelo cebolleta, me ha pasado en más de una ocasión de terminar una clase quedándome resolviendo dudas y de repente aparecía un padre que estaba fuera de escena. Oye, me ha encantado la clase, bueno, me ha encantado los sistemas bismarckianos, fantásticos. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente la educación presencial es necesaria, pero estoy con Amaya, la educación online no está agotada, ha venido para quedarse y va a seguir con nosotros. Dispuestos a pedir, ¿vale? Yo, ya que estamos aquí en confianza, para mi franja de edad, que es secundaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, yo personalmente me encantaría que se pudiera apostar por un modelo híbrido. Un modelo en el que la escuela fuera flexible, en el que un alumno pudiera, o un grupo de alumnos pudiera venir una semana específica al centro a un laboratorio, a un taller de prácticas de sintaxis de lengua o de matemáticas. La semana siguiente, habiendo dotado a ese alumno previamente con una competencia mediática, con una competencia digital, con una autonomía para gestionar su tiempo y su aprendizaje, a la semana siguiente está en su casa. Y de manera autónoma aprender. Pero espera mucho más, Javier. Yo, dispuestos a pedir, me gustaría que a la semana siguiente ese grupo de alumnos pudieran ir a un museo, a una empresa. O, ¿por qué no? En un ambiente multidisciplinar, en lugar de acudir a la escuela, como ya se ha mencionado aquí, que no hemos inventado nada, y es verdad, y decía hace muchos años ya la Institución Libre de Enseñanza, ¿por qué no acudir en esa semana a la naturaleza y llevar a cabo un proyecto de biología, geografía y educación física simultáneamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería para la educación secundaria obligatoria el modelo perfecto. Ahora, para ello, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Ahora mismo es imposible. Hablábamos antes de la brecha digital. Los últimos datos que tengo yo aquí, así más o menos en la mano, del Instituto Nacional de Estadística de 2018, es verdad que no están súper actualizados, pero son más o menos recientes, es lo último que he encontrado. En los centros públicos en España, ¿vale?, había un ordenador por cada 3 alumnos. Eso quiere decir que hasta hace muy poco en España había un alumno que estaba delante del ordenador, el otro cogía el ratón y el tercero les daba una palmadita en la espalda para animarles. Apenas 6 de cada 10 lo utilizaban en los centros. Es decir, había una brecha digital, tanto en infraestructura, soporte y conocimiento de toda la comunidad educativa, brutal. Por lo tanto, para llevar a cabo el modelo del que yo hablaba, que es el híbrido o uno online 100%, lo que vamos a necesitar es
algo casi imposible, pero dispuestos a pedir, yo sigo pidiendo aquí, como digo, estamos en confianza, vamos a necesitar mayor inversión, vamos a necesitar mejor formación del profesorado y de la comunidad, dispositivos accesibles para las familias, bajar los ratios, plataformas digitales que nos puedan a todos poner en contacto y que sean realmente prácticas y útiles para los profesores y las familias, un acercamiento más flexible al currículo que en secundaria y bachillerato nos oprime muchas veces. Un trabajo multidisciplinar. En definitiva, necesitamos que la sociedad sea más exigente, porque los retos del futuro lo van a ser, pero también más comprometida que nunca. Muchas gracias, Ignacio. Muy bonito. Sí, sí. Luego, Ignacio, no sé si yo tomaré la palabra o no. Sí, sí. Yo creo que, bueno, pues me has quitado muchas cosas de las que iba a decir, con lo cual, bueno, pues yo voy a seguir también en tu línea. Yo creo que también, por supuesto, yo creo, bueno, coincido con todo lo que se ha dicho aquí, en que, bueno, pues la verdad es que estoy convencida de que esta crisis lo que nos ha puesto de manifiesto es la importancia del centro educativo como un espacio de aprendizaje y desde luego la necesidad de la educación presencial. Y también yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues haya un sistema híbrido, y ahí me encanta, Ignacio, que hayas comentado ahora, pues eso, lo que yo también comenté anteriormente, ¿no? Pues que se ponga en vigor o que se pueda poner en la práctica pues experiencias y metodologías que ya han sido realizadas a principios del siglo XX, que se han demostrado que son muchísimo más activas, centradas más en el estudiante, que haya una mayor flexibilidad del currículum, claro que sí, y de la organización ahora mismo de los centros educativos. Yo creo que esa flexibilidad para que el profesorado que quiera llevar a sus estudiantes a un parque o a una excursión o a un museo, si estamos en Madrid o en cualquier otra ciudad, pues lo podamos hacer sin ningún problema y sin tanta traba burocrática como tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Es decir, que yo creo que se tienen que romper muchas barreras, muchas a veces compartimentos, es decir, muchas paredes y muchas miradas que tienen que estar open mind, ¿no? Tenemos que tener más flexibilidad, más apertura, pues para que la educación sea mucho más activa y que pueda pues de alguna manera responder a las dinámicas y las demandas del contexto actual, como es, por ejemplo, pues el que, bueno, pues podamos resolver, que los estudiantes sepan capaces de resolver un conflicto o una situación determinada de aprendizaje por sí mismos, porque hoy día el conocimiento ya lo tenemos en la red. Hoy día ha cambiado tanto el saber y el aprendizaje que tenemos que establecer estrategias. Cuando hablamos de modelo online, que yo también coincido con Amaya, efectivamente no existe. O sea, no se ha diseñado un modelo online. Se ha improvisado pues hacer un sistema online, una enseñanza a distancia. Realmente lo que se ha hecho es una enseñanza a distancia. Es decir, pues bueno, pues que utilicemos plataformas que nos permitan comunicarnos con estudiantes y les hemos dado los mismos contenidos embutidos para llegar de la forma que ha sido, y luego el problema que ha habido es la evaluación, porque ha habido mucha promoción, porque realmente no ha habido un seguimiento individualizado de los estudiantes como se lo requiere o como se produce en el sistema presencial. Eso todavía no hay modelos, no hay un modelo online, un modelo educativo y pedagógico que tenga en cuenta pues, la diversidad, que tenga en cuenta pues, las personas con diversidad funcional, que tenga en cuenta muchos aspectos que yo creo que eso, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta porque realmente se ha improvisado. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que pensar en que estamos en el siglo XXI, que efectivamente pues, la competencia digital la tenemos que cada vez desarrollar más. Yo estuve leyendo también el informe Ecotec de 2020, menciona que solo un 50% del profesorado dispone de capacidades y recursos profesionales para trabajar con dispositivos digitales en la enseñanza. Es que ha habido también muchos profesores y profesoras que no han podido, ni tenían el entorno adecuado, ni tenían el ordenador adecuado, ni las plataformas adecuadas para realizar la enseñanza, ni tampoco la competencia digital. Pero también hay que decir algo positivo, y es que bueno, ha habido una red de colaboración por parte del profesorado que se ha ayudado como nunca. Es decir, aquí yo creo, es verdad que en los momentos de crisis, pues las personas intentamos bueno, pues sobrevivir cooperando, ayudando, colaborando, y yo creo que eso es verdad que sí se ha producido. Eso es algo bueno, eso es algo positivo, que debería seguir realizándose. O sea, deberíamos de tratar de que esas sinergias docentes que se han producido durante la pandemia,
pues que pudieran continuar y, por supuesto, bueno, hacernos, no sé si tecnopedagogos o tecnoeducativos, no lo sé, ese término que ha utilizado Amaya, pero es verdad que cada uno sabe el grupo que tiene de estudiantes y cuál es el tema, qué tecnología o qué herramienta digital va a ser más adecuada, pues para que no hace falta herramientas o recursos digitales. Está claro que hoy día cada vez los utilizamos más, los introducimos más porque a los estudiantes están más hiperconectados y ellos mismos te los están demandando. Y la tecnología está para que realmente se integre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, eso sí, planteada desde una perspectiva pedagógica mucho más activa, cooperativa, inclusiva y adaptada sobre todo a las necesidades de los estudiantes. Yo creo que sin eso, yo creo que no estaríamos, yo creo que estamos aquí pues para reflexionar de que, bueno, pues no hay un modelo, tenemos que diseñarlo, estamos en este punto, yo creo que aquí hay empresas que se dedican al diseño de herramientas digitales y yo creo que junto con pedagogos o pedagogas, educadores, educadoras, profesores, profesoras, deberíamos hacer un esfuerzo para que, desde luego, el sistema presencial no desaparezca, porque yo creo que eso es algo que se ha demandado cada vez más, y luego que, bueno, pues que haya una colaboración más abierta respecto a profesorado, padres, pero sobre todo profesorado, instituciones educativas, que podamos tejer pues esos servicios que nos han sido útiles. Tenemos que intentar ahora valorar qué experiencias piloto ha habido en centros que han funcionado bien y cómo eso luego se puede, a lo mejor, no digo que se pueda trasladar a todos los centros, porque también depende de los contextos, pero esa materia, esa sinergia que se ha producido tan positiva en algunos centros, ¿por qué no trasladarla a otros? ¿Por qué no conocerlas y por qué no abrirse yo creo que esos ejemplos son muy positivos y nos pueden servir para formar al profesorado, que ese es otro de los caballos de batalla que para mí es algo que yo creo que sin formación del profesorado, pues la verdad es que pues estamos agotados también, abocados al fracaso. Y me callo. Muchas gracias, Teresa. Comentaros que ya estamos en el tiempo de descuento, como bien dice. Me gustaría, has tocado dos temas, Teresa, precisamente, que los espectadores, los que nos acompañan en la plataforma nuestra plataforma de Simon del Summit han comentado, y simplemente os comento, pregunta un compañero: ¿creéis que la educación virtual está siendo inclusiva con el alumnado con discapacidad? Un tema que también, Teresa, comentabas tú. Luego también hay otra persona que nos pide que expresemos vuestra opinión sobre el tema de la evaluación online, ¿no? De qué manera se hace y que comenta que en el claustro este espectador, este compañero, que dice que en su claustro que es el gran debate en estos momentos, ¿no? Si queréis, podemos tocar estos temas alguno más así que salga por encima. Os propongo que sean intervenciones más cortitas, por favor. Tocamos este tema de la capacidad, la formación, y ya acabamos pues con una pequeña frase, un resumen de cada uno a modo de conclusión de la mesa redonda, ¿vale? No sé no hace falta que estos dos temas los toquemos todos, pero bueno, quien quiera comentarlo, por favor, que sin duda. Por empezar, sobre el tema de la evaluación, que me parece un tema muy interesante, que es verdad que ahora quizá al haber esa semipresencialidad, bueno, tenemos menos ese problema porque siempre suele caer que la evaluación se hace de manera presencial, es decir, no fue como durante el confinamiento que era todo online. Y bueno, del confinamiento creo que la experiencia de todos los estudiantes, bueno, fue un poco parecida, es decir, la evaluación aquí hay un problema, ¿no? Muchos profesores sentían que no podían evaluarnos al estar en casa y al tener todo el material de estudio o todo el material de temario delante, y muchos estudiantes sentían que si se les evaluaba de otra manera no se estaba evaluando correctamente. Es decir, nosotros lo que sentíamos era que hacer un examen que normalmente en una hora tendríamos me lo invento, ¿vale? 15 preguntas, que ahora por tener el temario delante pues teníamos 30, 40 o 50 preguntas con la mitad de tiempo para evitar que, bueno, pues que buscáramos en el temario, que hiciéramos control F o que copiáramos en los exámenes. Y esto es lo que se ha realizado en muchos centros educativos. Estoy generalizando, evidentemente, pero no solo en enseñanzas superiores, sino también en institutos y en bachillerato, cuando se tuvo que evaluar online. Y creo que, bueno, el problema fue trasladar un examen que antes haríamos de forma presencial, de memorizar unos conocimientos que muchas veces, y creo que estamos aquí todos coincidimos, que quizá no es la evaluación más correcta, pero que se sigue haciendo de manera generalizada, a
la pantalla, en el cual todo el mundo tenía su temario delante y tenía el control F y podía buscar cualquier palabra que pudiera, por ejemplo, es un examen, pudiera aparecer en el examen. Creo que el problema está ahí, estuvo ahí y no estuvo en desarrollar modelos de evaluación que realmente pudieras, con el temario o sin el temario delante, pudieras aplicar ese conocimiento o pudieras hacerlo de una manera más práctica, con casos prácticos. Evidentemente es diferente en todas las asignaturas, pero bueno, creo que la evaluación en la mayoría de experiencias que han llegado a Canae de muchísimos estudiantes de diferentes comunidades autónomas no fue buena. Los estudiantes no sentían que se estaba evaluando de manera correcta, sentían que todo era una prueba contra reloj, que había muchas preguntas y poco tiempo para evitar copiar o para evitar mirar el temario y que no fue gestionado. Sí que es cierto que luego muchos estudiantes estaban contentos con las notas finales, estaban contentos con la evaluación, con la flexibilidad de los profesores, con la flexibilidad del centro, porque bueno, era una medida extraordinaria. Pero sí, ya hemos dicho que la metodología, y hemos hablado de esto durante toda la mesa, las metodologías no han sido las correctas, no se han evaluado, no se ha creado un propio modelo online, mucho menos se ha creado un modelo de evaluación que realmente evalúe las competencias de los estudiantes de manera online. Simplemente se ha trasladado con más dificultad, no en todos los casos, pero en la mayoría de casos se ha trasladado con menos tiempo y más preguntas lo que quizás antes hacíamos de forma presencial. Gracias, Andrea. Amaya, querías... Exacto. Sí, voy a hilar con lo que comenta Andrea, porque muchas veces pensamos en modelo de evaluación y yo creo que es un error, o sea, porque cuando hablamos de modelo pedagógico, modelo didáctico, también deberíamos de integrar en ese diseño la evaluación, no pensar en todo el diseño y luego pensar, ay, ¿ahora cómo evalúo? ¿No? Porque eso termina en examen y, por supuesto, detrás de una pantalla termina pensando que van a copiar, ¿no? Entonces, simplemente comentar, nosotros en Mondragón Universitatea no utilizamos exámenes y tenemos un modelo de evaluación formativo. Claro, no hay notas, es como muy disruptivo y los alumnos también y las alumnas se quedan un poco descolocados porque dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo se me está evaluando? Pero fijaos qué curioso que cuando ha pasado esto no hemos tenido que adaptar nada porque no había riesgo de copiar, no había ese miedo por parte del profesorado. Entonces, quizás el debate sobre la evaluación yo creo que trasciende un poco el online, el offline. Y yo creo que también, como otros temas, esta situación nos ha puesto encima de la mesa pues, realmente cómo estamos evaluando y qué es lo que necesita el verdadero proceso de aprendizaje. Yo estoy totalmente de acuerdo, Amaya. Creo que si en algunos centros se hubiera dedicado la mitad de tiempo a repensar cómo evaluar y no a pensar cómo evitamos que los alumnos copien, ¿no? Hubiéramos dado un gran paso. Yo creo que se va a dar, yo creo que eso es otro de los elementos que yo también auguro al Viro de que nos ha ayudado, ¿no? Se ha pegado, ¿no? Un golpe, ¿no? Como un puño encima de la mesa con la evaluación, nos ha evidenciado los déficits que a día de hoy tenía la evaluación dentro del proceso de aprendizaje en el formato incluso físico, o sea, no online. Trasladarlo al online, ¿no? Lo ha bombardeado, ¿no? ha explotado y por lo tanto creo que es otro elemento de reflexión de futuro que nos va a ayudar a innovar y a plantear pues la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y no como un fin, ¿no? y un resultado final simplemente. Sí, sí. Yo creo que efectivamente no hay, digamos, un modelo, sino que cada docente, y coincide un poquito con la experiencia de Amaya, pues se busca las formas de evaluar y igual que se buscan las formas de enseñar y de aprender. Continuamente los docentes estamos aprendiendo para ser capaces de enseñar. Entonces la idea de, digamos, modelo online formativo, modelo online, creo que no existe tal cosa. Creo que hay tantos modelos como profesores. Yo sí, simplemente por supuesto una vez más creo que volvemos a coincidir. Por suerte creo que cada vez hay más profesores, más centros que se están alejando de la calificación, ¿no? Que es esto de te pongo tal nota. Eso desde luego, y estamos apostando, o se estaba intentando apostar por una evaluación, pero yo querría abrir aquí un poco en defensa también de los profesores de educación secundaria, especialmente de bachillerato. Y lo pongo aquí en la mesa para que veáis qué situación tan complicada el año pasado tuvimos que tener muchos de nosotros, porque yo, por ejemplo, en la ESO o incluso en primero de bachillerato pude cambiar mis criterios, pude adaptar mi programación, no tuve que cambiar mucho porque ya venía trabajando con otra manera de evaluar. Pero, por ejemplo, los profesores de segundo de bachillerato, con la EBAU a la vuelta de la esquina, no os podéis imaginar
el sufrimiento que tuvimos con la idea de decir, oye, ¿cómo vamos a evaluar a estos chicos, a estos chavales, que en unos meses van a tener una prueba que esa sí que era, vamos, y que lleva siendo muchos años, que ya sabéis todos cómo es. O sea, es una prueba fatal de estrés para los chicos, donde ahí lo que se busca es el 9. Y donde los chavales, si me lo permitís, se están jugando todo. Se juegan cumplir sus sueños, poder estudiar lo que quieren, y ahí es el 9 o el 8, por deciros algo, ¿no? Y ahí fue una situación muy, muy complicada, especialmente para los profes de segundo. Condicional, totalmente condicional. De acuerdo, sí. Muchas gracias, Pues Ignacio. yo también estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, es decir, que yo creo que en modelo de evaluación no existe un modelo de evaluación, y ya sea sumativa, ya sea formativa, pero hombre, lo importante es que sea lo más formativa posible, y en este sistema que hemos vivido, pues ha sido, la verdad es que así yo creo, como decía Tere, ¿no? Nos ha explotado, porque no, de repente, bueno, ¿cómo evaluamos? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? ¿No? Y yo creo que, bueno, pues en centros donde a lo mejor hay otro tipo de evaluaciones, pues tipo el de Amaya, ¿no? Lo que comenta, pues no era necesario, bueno, pues estar pendiente de quién copia, ¿no? En la universidad hemos tenido un problema serio de cómo evaluar, efectivamente, porque pues lo que decía Andrea, ¿no? O sea, estábamos más pendientes de a ver si van a copiar, a ver. Y yo creo que no se trataría, o sea, hay que cambiar el sistema de aprendizaje, el sistema de enseñanza y, por supuesto, el sistema de evaluación. Yo creo que si ahora mismo también las herramientas, por ejemplo, yo creo que las competencias digitales sí que podrían diseñarse, yo creo que herramientas que permitan, por ejemplo, pues una tarea, yo creo que todos los profesores, sobre todo los de primaria, ¿no? A los que tienen que tener un seguimiento más continuado de los estudiantes, pues bueno, por ejemplo, hay herramientas autocorrectivas que les puede venir muy bien a los estudiantes, que no hace falta que el profesor o la profesora esté supervisando continuamente si bueno, pues la suma, las multiplicaciones o ciertos ejercicios de cálculo. Yo creo que eso hay herramientas que yo creo que eso sí que están que se podrían ya implementar, que yo no le veo yo ese problema. Lo que sí que a lo mejor ya, por lo que estaba contando Ignacio, yo veo ya un problema cuando vamos a etapas superiores, ¿no? Por ejemplo, bachillerato, donde realmente se van a examinar con una EBAU y tienen que tener unos conocimientos, pues la evaluación de conocimientos, pues bueno, pues habría que pensar, ¿no? De qué manera, si a lo mejor hay que hacer un seguimiento de ese estudiante, y yo creo que el sistema presencial sí lo permite, o metodologías mucho más personalizadas, ¿no? Pero bueno, efectivamente eso es lo que habrá que pensar, que a partir de ahora, pues yo creo que la tecnología nos debería de aliviar tareas muy mecánicas y que se deberían de integrar, bueno, porque no es necesario, el profesor tiene que estar para estimular, para orientar, para ser inspirador de muchas cosas, ¿no? Del aprendizaje, pero realmente el que aprende debe ser el estudiante, con unas competencias, y esas competencias va a tener que aplicar. Y en los exámenes, pues como decía Andrea, se tiene que acabar ya la reproducción de conocimientos, sino lo que tendríamos que plantearnos los docentes es preguntas de resolución de problemas, o de estudios de caso, o de comprensión, de si se ha comprendido, o sea, es decir, hacerlas más globales, mucho más diferentes. O sea, tendríamos que tener, pues habrá que diseñar nuevos sistemas de evaluación que permitan conjugar sistemas híbridos de enseñanza, no tanto porque tengamos a este virus que va a estar aquí, se va a quedar, pero bueno, yo creo que tenemos que aprovechar el tirón del siglo XXI para mejorar en la enseñanza, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista yo coincido con lo que habéis dicho, nada más. Muchas gracias. Creo que tenemos que ir acabando, ya hemos casi cerca ya de las 2 horas. Sí me gustaría, para acabar, hemos dicho muchas cosas, bueno, de toda la situación que hemos atravesado, hemos hablado aquí de mejoras, de todo. Sí me gustaría acabar con un mensaje de optimismo, ¿no? De pensar que toda esta crisis en la que estamos embarcados va a servir para algo, y que se ha aprendido mucho durante este año y medio, ¿no? Y me gustaría que dieseis una pequeña pincelada a modo conclusión cada uno, cortita, por favor, si es posible, porque si no nos vamos demasiado, y sobre un poco un mensaje de esperanza y un mensaje positivo de cómo hemos pasado este año y medio de confinamiento, cómo ha afectado a la educación y cómo veis el futuro, ¿no? No sé quién quiere empezar. Si queréis, empezamos un poco como en el mismo orden que hemos empezado. Por ejemplo, Tere, que has empezado tú, pues, por ejemplo. No se oye, Tere, no se te escucha. Gracias, gracias. Nada.
Nada, estupendo. Pues nada, simplemente yo como conclusión creo que hemos evidenciado muchas cosas y después de lo que hemos hablado hemos evidenciado que ya lo sabíamos, pero creo que ahora más que nunca que la tecnología es estratégica en la educación y no por lo que nos ha pasado o que lo que nos sigue pasando, sino porque realmente pues al final pues como en cualquier sector, ¿no? O sea, estamos en un mundo más tecnológico, más digital y tenemos que aprovecharnos de las bondades y ventajas que nos va a dar la tecnología, por lo tanto es estratégica. Puede ser incluso una palanca, si cabe, para la innovación, como estábamos comentando ahora, la personalización del aprendizaje, dar un giro a la evaluación, el alumno en el centro y entendemos, por lo tanto, que las decisiones que tomemos como institución educativa respecto a la tecnología van a tener un gran impacto. Y la tecnología también puede, ¿no? Y los criterios que establezcamos para elegir esas mejores tecnologías y cómo desplegarlas y cómo acomodarlas van a ser también determinantes de cómo vamos a poder llevar a cabo nuestro proyecto o nuestro modelo de enseñanza. Por lo tanto, tecnología, decisión estratégica y vinculante, ¿no? De cómo podemos avanzar en nuestro modelo educativo. Muchas gracias, Javier. Vale, bueno, yo quería decir que, claro, una cosa es este año y lo que nos está pasando en este curso. Y como anécdota, el padre de un alumno decía, yo este año no quiero que mi hijo aprenda, lo que quiero es que esté vivo, que vuelva a casa. Porque hemos llegado a un punto en el que la situación ha sido así. Los padres tenemos miedo por la salud de nuestros hijos. Este año no nos importa tanto que lleguen a aprender como en años anteriores. Y los profesores, por suerte, se han convertido en un escudo eficaz para ayudar a mantener la salud de nuestros hijos. En el instituto al que van mis hijos, pues están los pobres profesores helados de frío porque han estado todo el invierno con las ventanas abiertas y con el gel y bueno, pues benditos seáis y muchísimas gracias. Pero esto va a cambiar para el próximo curso. Para el próximo curso la expectativa va a subir. O sea, mi hijo sé que va a volver a casa, estará vacunado, pero se van a seguir usando medios digitales. Entonces, aquí simplemente avisar o comentar que para mí el uso de la tecnología educativa es un proceso más de formación y de innovación que de mera adquisición de equipamientos. Que no nos quedemos solamente en que esta comunidad autónoma ha comprado 100.000 camaritas web. Pues fantástico, pero que no quede todo ahí. Estupendo. Ignacio. Bueno, pues la verdad es que ha pasado todo muy rápido, ¿no? O sea, me cuesta, creo que me gustaría sacar una conclusión rotunda de estos meses que han pasado, pero me resulta muy difícil. Creo que todavía queda tiempo, ¿no? Que debemos esperar un poco para sacar conclusiones más rotundas desde la investigación pedagógica. Quiero recordar a mis maestros, porque a un profesor en concreto, que defendiendo las vanguardias artísticas, no tiene nada que ver con educación, era Juan Antonio Ramírez, un historiador del arte brutal que tuvo España, hablando de las vanguardias artísticas siempre decía que 100 años no son nada, como para defender que el camino de la experimentación todavía necesitaba un poco más de tiempo. Entonces, creo que es prematuro sacar las conclusiones, pero sí que hay algunas confirmaciones. Y la confirmación que me ha gustado mucho porque he ido saliendo aquí a lo largo de la mesa de debate es que efectivamente no tenemos un modelo, que para el desarrollo de ese modelo hace falta, como decía Javier, mucho más que la adquisición de equipos, sino el desarrollo del modelo a través de la formación y la apuesta decidida por ello. En este sentido, y ya voy a ir concluyendo, creo que es importante que entendamos que la educación de alguna manera es como un elemento natural. Y las aulas son como ecosistemas que tienen como su propia vida. Y así como la naturaleza tiene unos ciclos que no son cortoplacistas, y esto es otro de los retos que no ha salido aquí, pero es uno de los grandes retos de la educación, al igual que la educación y la naturaleza no son cortoplacistas, lo que vamos a hacer es alejarnos, en la medida de lo posible, en ocasiones de la política, que sí que tiene un tiempo cortoplacista, electoralista, e intentar proyectar, como ya se ha comentado aquí, la tecnología como un elemento fundamental para el desarrollo de la educación en los próximos años. Y no pensar que los resultados van a llegar en 4 años, sino una apuesta decidida y de futuro. Muchas gracias, Ignacio. Teresa, por favor, tu turno. Pues nada, yo realmente también voy a intentar ser lo más breve posible. Realmente yo creo que conclusión, pues como decíamos, es difícil, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que han quedado como algunas
ideas claras, ¿no? La atención, yo creo, al alumnado más vulnerable en términos sociales y educativos. Yo creo que eso es algo muy importante que deberíamos de tener en cuenta, ya sea en unas circunstancias que hemos atravesado como las del futuro. Tener también la digitalización, pues como se ha dicho, e integración de las TIC en el sistema educativo y en los centros escolares, dotándoles no solamente de equipación y de conexión, sino de capacitación. Yo creo que es importante formar al profesorado. Yo creo que si no hay unas acciones de formación de profesorado orientadas a la adquisición de competencias digitales, de nada sirve que tengamos muchísima equipación en los centros docentes, porque es que no vamos a hacer nada con eso. Es decir, que yo creo que hay que tener en cuenta que hay que formar al profesorado para que de alguna manera pueda sacar el máximo partido. Diseñar un modelo y desde distintas instancias, teniendo en cuenta las experiencias favorables que se han producido a lo mejor a lo largo de estos años, o experiencias de centros que, bueno, pues que han sido pioneros o modelos. Yo creo que eso nos puede servir. Se pueden decir muchas más cosas, es decir, que se pueden, bueno, pues hay que conseguir que la ratio, claro, pues no sea muy numerosa, que, bueno, podemos pedir, como decía Ignacio, ¿no? Si se puede pedir, pues ahora que estamos en confianza se podrían pedir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que a mí no me gustaría terminar sin citar a un pedagogo que, bueno, pues yo creo que fue excelente en el siglo XX, como fue Manuel Bartolomé Cosío, que fue discípulo de Francisco Ginés de los Ríos. Y él ya dijo que cuando hablaba de la misión de la escuela, ante todo la escuela no es el dinero, ni el aula, ni el taller, ni los libros, que podríamos hablar ahora también, ni las tecnologías, ni las herramientas digitales, sino antes y sobre todo la conjunción educadora de docentes y estudiantes. Yo creo que puede estar vigente esta frase si la aplicamos a la escuela del siglo XXI y por favor cuidemos al profesorado, porque realmente han sido los héroes, para mí, los héroes del sistema educativo en esta pandemia. Y aquí también. Muchas gracias, Teresa, totalmente de acuerdo. Andrea, por favor, te toca a ti. Yo creo que no hay mensaje más positivo que estemos hoy aquí profesores, alumnos, empresas, hay otros sectores, familias, otros tipos de asociaciones que estoy segura que no están aquí, pero que están en la línea de lo que estamos diciendo, que estemos aquí hablando y remando, ¿no?, hacia la misma dirección, hacia la construcción de un modelo que, bueno, se quedará más o menos tiempo, se aplicará de una forma u otra, pero que ha venido, está aquí y tenemos que construirlo contando con todos los sectores de la comunidad educativa. Creo que aquí es muy importante que en la construcción de este modelo, que ahora es trabajo no solo de nosotras, sino de administraciones, ministerios y otros organismos públicos, de construir, que se cuente con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa. Yo, por la parte que me toca, pidiendo que no se excluya a los estudiantes de este proceso, que se les pregunte, que se les evalúe, por favor, que se nos pida feedback simplemente sobre cómo se está produciendo. Creo que esa información es mucho más valiosa de lo que se cree en un primer momento, y creo que eso es positivo, ¿no?, que estemos todos aquí remando hacia la misma dirección, que estemos todos en un mismo marco, que ahora es, bueno, no solo nuestro trabajo, sino el de otras personas de desarrollar. Sin duda, Andrea, estamos aquí para eso también todos. Muchísimas gracias. Amaya. Bueno, me toca terminar después de todo lo que se ha dicho. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad inédita, ¿vale? Entonces, mi mensaje sería: construyamos entre todos, como ya hemos dicho, y con recursos, una digitalización pedagógica, una digitalización sostenible e inclusiva. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos por participar. Como decía al principio, para mí es un día muy feliz. Me siento como un niño con los zapatos nuevos, porque la verdad es que estar aquí con todos vosotros después de todo lo que hemos pasado es un auténtico placer. He aprendido muchísimo, me voy con la mochila muy cargada de muchas ideas, de muchos conceptos y la verdad estoy muy feliz y muy contento. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y me gustaría, antes de acabar, ceder la palabra a Lola González, directora de Simueducación, para que ella cierre la primera mesa Educar en la virtualidad del Summit de Simueducación. Lola, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también he disfrutado mucho. Como sabéis, desarrollamos otros eventos del sector educativo en IFEMA, como la Semana de la Educación, Aula Life Connect y todos los eventos asociados bajo cuya plataforma está corriendo esta convocatoria y que está al servicio de la comunidad educativa y que lo hacemos con ella y para ella.
De todo lo que habéis estado exponiendo, pues he sacado algunas conclusiones importantes para nosotros como organizadores. Una es que nos corrobora que estos espacios son necesarios, que Simo Educación este año, del 2 al 4 de noviembre, presencial, va a ser vivido como un gran acontecimiento por toda la comunidad educativa, porque será un momento de compartir esas experiencias, esos aprendizajes y de hacerlo de manera vivencial. También me quedo con una conclusión que me parecía que ya tenía yo incorporada en mi acervo, pero que lo habéis vosotros puesto a la luz, que es como la tecnología puede ser una gran palanca no solo de transformación innovadora o de capacitación, sino también que puede contribuir a la inclusión y a la equidad a través de pues, todas las herramientas que empresas como las que están aquí desarrollan para hacerlo posible. Se ha tocado discapacidad, se ha tocado diversidad, en definitiva inclusión y equidad hacia donde todos creo que estamos comprometidos. Y luego, por supuesto, que Simo Educación está pensado también con la comunidad educativa, pero que el protagonismo es grandemente dado al profesorado. Y de hecho va a haber unos talleres, ¿verdad, Javier?, en los que algunos de los se van a dar a comunicar las experiencias innovadoras premiadas en esta edición tan especial que estamos celebrando, pero que después van a poder también compartirlas con sus compañeros y compañeras de la próxima edición, de la de noviembre de 2021, y que formarán parte de un gran acto que ya inauguramos en el año 2019, que es una gran fiesta del profesorado y en el que vamos a disfrutar mucho de compartir momentos, aprendizajes y experiencias. Y recordar, bueno, que mañana tenemos otra mesa redonda, en este caso hablaremos más de los equipamientos TIC, en ella participará el Ministerio de Educación a través del INTEF, por tanto las necesidades del profesorado estarán ahí también muy presentes. Y con esta sensación de construir algo juntos y de trabajar para la pluralidad, la inclusión y la diversidad, pues me voy muy satisfecha y me quedo pues con el agradecimiento y también con el reto de recoger todo lo que las personas que nos han acompañado nos están haciendo llegar para hacer encuentros verdaderamente productivos. Así que nada, nos vemos mañana y desde luego nos vemos del 2 al 4 de noviembre de este año en Simo Educación. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.